Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos un programa más y un día más al otro lado. Hoy hay algo diferente, hoy he tomado yo el mando, como se puede ver, hoy he tomado el control. Ha habido un, no, iba a decir, que ha habido un golpe de estado, pero no. En verdad el jefe ha tenido una emergencia y se ha tenido que ausentar, vendrá después. Pero hoy me toca a mí carrear el programa, es broma. Pero hoy, como veis, va a ser un poco diferente. No demasiado, solo que mi presentador, pero bueno. Hoy va a ser algo diferente. Y la verdad es que hoy viene un poco cargadito, porque hoy tenemos un caso bastante interesante. Un saludo a todos. Y hoy vamos a empezar un poquito a hablar por antes de un caso conocido, que es el caso Filadelfia. Vamos a hablar un poco por encima. Pero vamos a hablar un poco bastante, de lo que viene siendo el caso que nos va a ocupar el tiempo hoy. Como bien podréis ver, vamos a hablar del caso Montauk, que hoy va a ser bastante importante. ¿Y por qué? Porque, aquí tendremos más información, puede tratarse un poco de el origen o de lo que está, o que puede estar basado más bien, la historia que todos conocemos, y quien no ha visto, de Stranger Things. Sea lo que sea, es un caso bastante curioso, bastante interesante, y tengo muchas ganas, yo en mi caso, de conocer cuál es la relación entre estos casos. Y tengo bastante interés, al igual que supongo que muchos. Y para eso tenemos aquí a nuestro informante de confianza, quien ha traído la información, Luismi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Bienvenido. chicos. Y contamos también con Jairo hoy. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Perfecto, yo un poco nervioso, pero bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar ya. ¿Qué tenemos para hoy, chicos? Bueno, pues como bien has introducido perfectamente, vamos a hablar del proyecto Montauk, ¿vale? Es un proyecto que, a pesar de lo importante que es cuando te pones a buscar información, no es tan conocido. De hecho, yo lo conocía muy por encima, que cuando me he puesto a profundizar es increíble. Y después me he dado cuenta de que comentándolo así con algunos compañeros y bueno, y con vosotros también mucho por nuestro grupo y demás, pues tampoco era un caso muy conocido para lo potente que me parece que es. Obviamente, sí recomiendo para el programa de hoy oírlo y verlo, quien lo vea, con una mente muy abierta, ¿vale? Porque hoy vamos a hablar de conspiración. Entonces, aquí dentro cabe todo. El caso Montauk, en este caso, es increíble porque yo creo que engloba todas las conspiraciones posibles en una. Entonces, pues eso, verlo con mente abierta, sabiendo que va a haber muchas cosas que no son ciertas, que hay muy poquitas pruebas de todo lo que se va a hablar, pero que aún así no deja de ser un caso interesante que merece la pena comentarlo. Me está diciendo Luis por aquí. Mira, ahí está. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Va todo bien? ¿No ha explotado el directo? Tranquilo, va todo bien. Me está diciendo Luis que te acerques el micro, porfa. Se le acaba de cambiar, lo está estrenando hoy, Luis. Sí, él lo sabe. Lo tengo Ya puesto, lo voy a a poner. tope, ¿eh? Vale, a ver si así se escucha mejor. Ahora dirá el boss. Pero de momento, bueno, vamos a. Hostia, va Me con lo un poco de acerco lag. aquí, me lo acerco un poquito más, pero vamos, en Eso principio. igualmente será algún ajuste que luego verás al subir niveles y tal, seguramente. Es una Sí, es que tontería, eso seguramente. me lo suele ajustar Luis y demás. Ahora mismo lo tengo al máximo, creo. Vale. Así que, Yo te digo bien, vale, pues esperemos Perfecto. que los demás también me estén oyendo bien. Bueno, pues nada, si os parece, le empezamos a dar caña, porque hay mucho de qué hablar y vamos a especular mucho y para que no se nos alargue mucho la historia. ¿De acuerdo? Adelante. Bueno, pues nada, como muy bien ha dicho antes Adrián, ¿vale? Vamos a hablar principalmente del proyecto Montauk, que como también ha comentado, o sea, no es una inspiración o es una sospecha que se pueda basar en Stranger Things, sino que es la base de Stranger Things. De hecho, el paper, digamos como los primeros documentos que existen de Stranger Things, no era su nombre verdadero. El nombre verdadero se llamaba Montauk, como tal. La serie se iba a llamar así. Eso no lo sabía. Por sí, es así. Yo también me he enterado investigando ahora. De hecho, hay por ahí fotos de los primeros documentos que se entregaron y aparece el título como Montauk. Ostras.
Después, como decidieron no centrar la serie en Long Island, que es donde se encuentra la base militar esta de Montauk, ¿vale? Sino que la decidieron centrar en Indiana, pues cambiaron el nombre y bueno, hay por ahí también especulaciones de que este cambio se podía deber también a que el gobierno se lo sugirió, digamos, ¿vale? El gobierno de Estados Unidos. Como que no hacía mucha gracia, ¿no? Entiendo. Pero sí, pero bueno, eso también es pura especulación porque no hay ninguna prueba ni declaración por parte de Stranger Things que esto fuera así, sino simplemente lo decidieron cambiar porque decidieron cambiar la ubicación donde iban a centrar la historia, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Es curioso, con... es curioso. Sí, Estos pequeños detalles son curiosos, ¿eh? es La un tema verdad. bastante curioso, sí. Básicamente, si lo miras bien, es este caso que lo hemos cambiado de zona. Sí, de zona y de nombre, en Básicamente. fin. Pero ya veréis ahora que el caso tiene unas similitudes impresionantes. Y bueno, para poder hablar del proyecto Montauk, aunque parezca que no hay ninguna similitud, pero tenemos que irnos unos 40 años antes, ¿vale? Antes de que este caso salte. Y para ello vamos a empezar hablando del experimento Filadelfia. Este es un caso que es bastante más conocido y tiene una relación muy directa, aunque parezca que no con este caso, aunque sea de 40 años antes, aunque sea todo esto, porque ahora vamos a explicar cómo se relacionan un poco más adelante, ¿vale? Entonces, primero vamos a explicar el proyecto Filadelfia. Este proyecto nos tenemos que remontar al año 43, en plena Segunda Guerra Mundial. Los rumores dicen que la Marina de Estados Unidos está llevando a cabo un experimento y este experimento tiene lugar en el astillero de Filadelfia, de ahí el nombre, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo? Volver invisible a los radares, no a la vista, a un barco, no me sale ahora mismo el nombre de los barcos estos grandotes de cañones ¿Carguero? y demás. No es carguero, es ¿Portaaviones? de guerra. No es ¿Portaaviones? portaaviones. No ¿Buque? me sale el nombre ahora mismo, se me ha ido, pero bueno. Vale, sabemos cuáles son, los tochos. De las fragatas estas enormes con cañones y demás. Tiene un nombre, pero no me sale ahora mismo. Los que vemos en las pelis. Exactamente, eso. Ahí está. ¿Vale? Entonces, pues bueno, lo que utiliza es la teoría de Albert Einstein, ¿vale? Del campo unificado. Entonces lo que quieren hacer es convertir a este barco como en un gran ovillo de estos magnéticos, ¿vale? Típica bobina de esta magnética que crea un campo alrededor, pero a lo grande, en plan gigante, para este barco y hacerlo invisible al radar, porque según la teoría, teoría basada, como ya digo, en Albert Einstein, que estuvo trabajando también, se supone, para esto, o utilizaron, digamos, documentos suyos porque después digamos que la Armada estadounidense desmintió que Albert Einstein hubiera estado trabajando en este proyecto. Pero bueno, pues se supone que ese era el cometido, ¿vale? Convertir a este barco en una gran bobina magnética y a través de esa super fuerza magnética que iban a generarle, iba a convertirse en imperceptible para los radares enemigos y que pudieran acercarse a zonas alemanas y demás sin ser detectados. Y también con esto iban a conseguir librarse un poco de lo que les traía de cabeza a Estados Unidos, que era el gran control que Alemania estaba ejerciendo sobre ellos con los submarinos casi indetectables que tenían, que estaba suponiéndole un gran dolor de cabeza. Bueno, pues... Vamos, una cosa antes, que básicamente sí. lo que se tiende a decir es que ese barco, básicamente, al ser una bobina magnética andante, como que sobrecargaba un poco el sistema de los radares y de esa manera lo usaba en base al camuflaje. Lo que iba a hacer es que iba a provocarle alrededor un campo electromagnético que lo iba a hacer imperceptible a las ondas de los radares. Prácticamente, ¿vale? Un camuflaje. Exactamente, era como un camuflaje, pero para el radar. Bueno, pues ¿qué ocurre? Se supone que el 28 de octubre de 1943, para llevar a cabo este experimento, primero lo hicieron con un barquito pequeño y, según cuentan los relatos, consiguieron hacerlo desaparecer, ¿vale? A los radares. Pero solo eran los radares porque, además, si tú mirabas el agua, por lo visto se veía como que el barco seguía en el agua. O sea, perdón, en este caso solo eran los radares, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre con el USS Eldridge, ¿vale?
que es como se llamaba el navío este que estamos hablando ahora, el grande. Una vez que lo consiguieron con el pequeño, quisieron hacerlo a gran escala. Entonces, el 28 de octubre de 1943, como digo, lo someten de nuevo a un intenso campo electromagnético y los testigos afirman que, a diferencia de con el otro campo electromagnético que consiguieron para el barco pequeño, este era tan potente que empezó de repente a verse como si una neblina verde envolviera al barco, ¿vale? Y de repente, no solo desapareció en los radares que la Marina estadounidense estaba utilizando para ver si los detectaba o no, sino que desapareció a la vista de las personas que estaban allí. Pero no desapareció solo de forma que el barco dejara una marca en el agua y que no se estuviera viendo pero que estuviera allí, sino que el barco desapareció completamente de forma que parecía que el barco se había teletransportado. ¿Vale? El barco desapareció físicamente y, según también hablan ni rastro del barco, ¿vale? Y según hablan los testigos, el barco apareció 15 minutos antes de que en Filadelfia se realizara esta prueba. Apareció en Norfolk, que es un puerto de Virginia que está a 600 kilómetros del puerto de Filadelfia. ¿Vale? Y se supone que esos son unos registros que ya no aparecen, que la Marina esos registros no los tiene. Si tú los buscas, quien pueda ponerse a buscarlos y demás, no tienen registro de que esos barcos hubiera pasado eso, pero los testigos afirman que es lo que sucedió. O sea, entonces, imagínate que a las 4 de la tarde encienden este campo electromagnético del barco, el barco como que se cubre una neblina, desaparece y aparece a 600 kilómetros, pero aparece a las 4 menos cuarto de la tarde allí. O sea, se dan cuenta 15 minutos antes de que el experimento se lleve a cabo en Filadelfia de que el barco ha aparecido en Virginia. Por lo tanto, se habla de que el barco lo que hizo es trasladarse no solo físicamente de sitio, no solo fue un traslado de sitio, sino también en el tiempo. Y esto dicen que fue por el campo electromagnético tan potente que consiguieron generar. Es muy interesante eso, porque realmente, ostras, claro, evidentemente, a ver, si se desaparece un barco y aparece luego en otro sitio se puede entender, pero en un plazo de 15 minutos hacia atrás. 600 kilómetros. Pero estamos hablando de un plazo de 15 minutos hacia atrás. Hacia atrás. O sea, impresionante. O sea, exacto. Es bastante curioso el caso. Es bastante curioso. De todas formas, como ya digo, de todo esto no hay ninguna evidencia documental, obviamente. Todo esto es... Más allá de la gente que decía que... Más allá de los relatos, ¿vale? Que ahora vamos a hablar de la... Gente que está diciendo 15 minutos antes, oiga, que estaba aquí. Claro, es que fue... Decía, ¿cómo puede ser? Exacto. Entonces, bueno, pues... esto tiene una parte negativa también, que no solo es esto, sino que el barco vuelve a aparecer a los 15 minutos en el puerto de Filadelfia, ¿vale? Como que, digamos, los que tenían que tener este campo electromagnético encendido lo apagan y el barco como que vuelve a esta dimensión, digamos, al tiempo en el que estaba realmente, ¿vale? Vuelve a aparecer en el puerto de Filadelfia. Pero aquí es cuando ocurre ya algo que es lo que hace que este experimento deje de llevarse a cabo. Y es que todos los marineros que estaban en ese barco, digamos todas las personas humanas, trabajadores, marineros y demás que se encontraban en este barco, sufrieron distintos, digamos, inconvenientes, ¿vale? Cuando reaparece este barco, se encuentran tripulantes que se habían quedado fusionados con el casco del barco. Es decir, como que el barco al desaparecer y aparecer, se habían quedado como el típico bug de los videojuegos. Ah, sí. Que tenían el cuerpo medio metido en el propio fuselaje del barco, porque como que es, digamos que los viajes se producen al desmaterializarse un objeto y al volverse a materializar, pues esa materialización había provocado que no estuviera bien colocado en su sitio. Claro, entonces, a ver, para que se entienda un poco, todos sabemos cómo funciona el teletransporte igualmente, o hemos oído hablar de ello, lo hemos visto en alguna película, alguna serie, lo que sea. Siempre se da rienda a una desintegración temporal, por decirlo así. Atómica, sí. Del cuerpo se te ha quedado... que lo realiza, incorpora. Te has quedado un poquito pillado, algo... Repite porque se te ha perdido un poco. Perdón, ¿por dónde me había quedado? ¿Dónde habéis oído? Las películas que hemos visto que... Ostras. Vale. Bueno, lo que comentaba.
si hemos visto un poco de cómo funciona esta teoría, el cuerpo, en una hipótesis de transporte, siempre, de alguna manera, el cuerpo que lo hace, sufre una especie de desintegración, ya sea corporal o hasta incluso a nivel molecular, por decirlo así, pero cuando vuelve, siempre se ha visto que ha habido esos pequeños detalles, esos pequeños errores que luego, entonces, sí que es algo que encaja bastante bien en una teoría de estas, pero es bastante curioso, o sea, que ocurra así de... O sea, es que a priori, ¿cómo se explicaría que hay esta fusión así? O sea, es... Exacto, esto es lo que comenta, digamos, el testigo principal que cuenta esta historia. Y aparte, el resto de tripulantes, algunos de ellos desaparecieron definitivamente, es decir, se supone que nunca más se volvió a saber de ninguno de ellos, de otra parte de la tripulación. Y el resto de la tripulación, por lo visto, hubo pérdidas de memoria gravísimas y problemas psicológicos y de locura bastante graves también. Que nadie de la tripulación, digamos, que quedó exento de que le ocurriera algo. ¿Vale? Nadie se libró. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Este experimento Filadelfia queda en la oscuridad, ¿vale? Ya se deja de experimentar supuestamente, pero en el 1990, un personaje que vamos a hablar bastante de él a partir de ahora, ¿vale? Alfred Bielek, que lo vamos a nombrar como Al Bielek, que es como él se hace llamar, ¿vale? Afirma que había sido una parte de los que experimentaron aquí en este barco, ¿vale? Cuando de joven se apuntó al ejército, digamos, a la marina. Era ingeniero en telecomunicaciones y demás y lo hicieron parte de este experimento. Y estuvo trabajando, como él comenta, incluso al lado de Nikola Tesla, que fue uno de los que estuvo involucrado en este experimento. ¿Vale? De hecho, Curioso. hay una especulación muy fuerte, porque si os fijáis, este experimento se lleva a cabo el 28 de octubre del 43 y Nikola Tesla muere a finales del 43, es decir, al poco tiempo de llevarse a cabo este experimento. Además, muere de una forma un poco extraña, que sería tema para otro programa, y muere en una habitación de hotel allí en Estados Unidos. Y se especula en que Nikola Tesla quiso desvincularse completamente de este experimento cuando vio los graves daños que podía hacer a las personas. Y Estados Unidos quiso seguir con el experimento, que aunque el gobierno desautorizó que se hiciera ningún tipo de experimento más, por parte del ejército sí se siguieron llevando a cabo. Y por lo visto quisieron quitarse de en medio a Nikola Tesla, porque se quiso desvincular de este experimento y quiso como incluso luchar que sus estudios, sus patentes y sus cosas no pudiera utilizarlo el ejército estadounidense para asegurarse de que no siguieran llevando a cabo este tipo de pruebas y que no dañaran tanto a las personas. Entonces esa es otra Increíble, especulación. curioso. O sea, cuando... Claro, estamos hablando de esto, pero cada punto que estamos viendo, al menos de este caso, es cuanto menos curioso. Y si irás los cabos y te pones en plan conspiranoico total, te cabe una trama griega de narices. O sea, es bastante curioso. Estamos hablando de un caso de un barco que supuestamente desapareció y apareció tiempo atrás, que apareció con tripulantes desaparecidos que no aparecieron ya. Bueno, es un poco raro lo que he dicho, pero bueno. Y con otros como fusionados dentro del barco, como si se hubiese bugueado, básicamente. Y tenemos a una de las personas más conocidas participando, que era Nikola Tesla, que desaparece, vamos a dejarlo así, desaparece, para no decir la palabra, desaparece en extrañas circunstancias después de este caso. Y claro, da para pensar lo que hemos dicho ahora, que o ha visto para lo que iba destinado y se quería alejar del tema, o le invitaron a irse, por decirlo así. Claro, Sí, es que lo de suscribieron de la vida, como se decía. se ha quedado la frasecita, ¿eh? Es que, tal como lo has contado, es que cuadra todo. Cuadra Sí, es que todo claro. Bueno, o sea, a perfectamente. continuar. Te pones un poquito conspiranoico. Adri, se te está yendo un montón, tío. Sigue tú comentando, Jairo, mientras Adri vuelve.
No, básicamente es eso que, o sea, tal como lo has contado, yo me lo estaba imaginando todo, tío, y a mí si te pones conspiranoico, porque al final a mí me cuadra todo. Claro, es lo que he El dicho. tema, él estaba, o sea, él estaba ahí experimentando y lo que quieras, pero en cuanto ve el daño que hace, pues evidentemente lo que haría cualquier persona, creo yo, es intentar alejarse, ¿no? De eso. eh, y al final, pues no sabemos por qué se muere, no lo sabemos, pero si te pones conspiranoico te lo puedes imaginar. Pues sí. Y bueno, pues ahora vamos a ver un poco, ¿vale? Vamos a continuar hablando solo ya un poquito más del proyecto. Perdón, Vale. perdón. Hostia, me he equivocado. Esta no era. Lo he dicho. Sabía que iba a equivocar. Perdón, ya está, ya está. Qué mal, tío, que dependa de mí, por Qué Dios. justo. Depende del de internet rápido, tío. Perdón. Ya estoy, ya estoy. Ha sido un pequeño ajuste. Continuemos, por favor. ¿Dónde nos hemos quedado? Vale, nada, pues Perdón, estábamos, perdón. vamos, tú lo último que has comentado y demás no se te ha escuchado nada, ¿eh? No sé desde cuándo Ah, se te quedó tampoco he sin, hecho sin mucho, la verdad. escucharte. Vale. ¿Qué era lo último que Pero habías bueno, escuchado? ya no me acuerdo. Estabas hablando Ah, bueno, dejémoslo, no pasa de nada, después, dejémoslo. desde que se te suscribe de la vida. Ahí te has quedado más o menos. Estábamos hablando que ahora vamos a empezar ya a hilar porque este experimento de Filadelfia, ¿vale? Se enlaza con el proyecto Montauk, ¿vale? Y es que varias décadas más tarde, entre los 70 y los 80, otro personaje de los que vamos a hablar a partir de ahora, que es Preston Nichols, ¿vale? Que va a ser bastante importante en el resto de la historia, junto con Al Bielek, afirman que este proyecto Montauk es una extensión de los experimentos que comenzaron con el USS Eldridge y que según ellos se trasladaron estas operaciones a una base subterránea para hacerlo de forma más secreta y que ya no volviera a haber testigos de daños o cosas tan importantes como lo que le pasó a este barco. ¿Vale? El lugar al que se desarrolla a partir de ahora todo esto es en Camp Hero, que es como se llama la zona esta de Montauk en Long Island. Y la misión era pues explorar todas estas capacidades psíquicas que ahora podrían hacer con las personas, que descubrieron que podían hacerlo también con energía electromagnética. Y además de esto, pues intentar manipular mentalmente y aparte de todo esto, también continuar profundizando en los viajes en el espacio-tiempo, que comenzaron con el USS Eldridge. Y todo esto lo publica Nichols, Preston Nichols, en su libro en el 1992, que se llama El Proyecto Montauk, Experimentos en el Tiempo. Que si quieres por ahí, la última, la foto número 9 creo que es de la carpeta de Proyecto Montauk, Dame un puedes abrir la segundo. foto y vemos Perfecto. ahí el libro, ¿vale? Voy a ponerla aquí igualmente en el... Vale, perfecto. Aquí está. Voy a darle a compartir. Voy un poco lento, perdón. No te preocupes. Vale, esto de aquí... No, esto no es... Esto de aquí, perfecto. Esta de aquí es. ¿Vale? Este es el libro del que hablaba. Y este libro va a ser, digamos, la base en la que se basa toda esta historia y, por supuesto, en la que se basa Stranger Things, como veremos ahora ya más adelante específicamente. Es Ahora vamos a curioso. pasar... Sí, perdón. No, que decía que era curioso. Es Sí, curioso. vale, eso lo era Que, un eso. sitio, que algo como Stranger Things esté basado en algo así. De acuerdo, bueno, pues ahora vamos a irnos a centrarnos en esta base militar, en Camp Hero. Si quieres, pon la foto 1, ¿vale? Para ir viendo un poco cuál es el sitio y demás. Vale, arreglado. Y digo, espérate que no sé cómo quitar esto ahora. Problemas del directo. No Y hay eso, nada pues que no se arregle. vamos Vale, a ya está, adentrarnos ahora en el corazón de toda esta leyenda, que como digo es la base militar Camp Hero. Y en esta base militar
que está Aquí ubicada, está. como hemos dicho, en Montauk, en Long Island, que es una isla al lado de Nueva York, que tiene su nombre porque es una isla larguísima, que ocupa unos 185 kilómetros de larga, que se mete Los en el, nombres currados, ¿eh? en el Atlántico. Y entonces pues podemos ver que esta base militar se crea también en el año 42 con el objetivo de que, como es, digamos, la última punta de Estados Unidos que está más metida en el Atlántico, pues crean esta grandísima torre y esa antena tan impresionante de radar con el objetivo de detectar con una antelación suficiente si Alemania decidía atacar a Estados Unidos para poder armar, digamos, una defensa a tiempo, ¿vale? Sí. Esta es el uso que el gobierno de Estados Unidos tiene especificado que da a esta base, pero aquí es donde empieza toda la especulación porque la base como tal digamos que tiene unas instalaciones subterráneas, está equipada con búnkeres y, como ya digo, lo más característico es ese enorme radar que tiene ahí en el techo que se aprecia en las fotos. Si quieres, ve pasando alguna foto a otra, ¿vale? Porque son más Sí. imágenes del mismo sitio para que se vean distintas. Y bueno, y este radar, hombre, Buenas tardes, gente. Ya llegó el jefe. ¿Se me escucha bien o qué? Sí. bien, bien. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Os Muy está bien, muy bien. apuntando de camino? La verdad es que tengo que darle la enhorabuena a Adrián, que aunque ha empezado un poquito nervioso, está encarrilando bien el programa. Se ha hecho lo que se ha podido. Ha estado un poquito nervioso al principio, pero bueno. Has empezado y no estaba la pantalla puesta. Y yo digo, ¿dónde está la gente? Luego me va a tocar cortar todo eso en producción, cabrones. Pero bueno. Sigan. Problemas del primer mundo, no pasa nada. Jueguen. Bueno, pues eso, como iba diciendo, la base militar como tal, pues tiene una construcción un poco extraña, tiene algunas, como ya digo, tiene un intrincado pasadizo subterráneo. Entonces, pues todo esto da lugar a que haya mucha especulación sobre otros usos, que no se especula que en realidad no sea también un radar para la detección de cosas bastante potentes, pero también se le da, pues, otros posibles usos, perdón. Y incluso la antena estará el radar este, que es un Sage AN-FPS 35, es el modelo, era tan potente que incluso los Mira, vecinos de Kansas la aquí zona... nos contaría cuánto consume ese Claro. radar en energía, quién lo construyó, quién fue el arquitecto, quién fue el MVP de esa construcción. O sea, nos contaría hasta qué cenó el señor que puso la última viga esa noche. Literal. Entonces, pues como podemos ver, los vecinos de la zona incluso se tiene constancia de que alegaban un constante zumbido, ¿vale? El típico zumbido electromagnético de un bicho de estos dando vueltas. Y muchos aseguran incluso que los animales de la zona se llegaban a volver locos, ¿vale? Animales tanto domésticos como salvajes se volvían locos, dejaron de haber aves en un radio bastante grande de la zona e incluso se alegaba que varios alces y demás de la zona acababan como estrellándose contra las paredes y eso porque se volvían como locos de la cantidad del zumbido y de la fuerza electromagnética que despedía la base. Entonces, pues claro, todo esto también hace que haya más especulación acerca de cosas que se podrían estar haciendo en la zona. Pero bueno, Claro, eso tiene hasta sentido, ¿no? hay que entender que los animales, en general, captan una frecuencia de sonido bastante más baja que la nuestra. Entonces, si un animal se vuelve loco, por decirlo así, estando eso cerca, evidentemente es porque tiene que haber un sonido cerca que los está 24/7, por decirlo así. Pero no sé, es bastante curioso esto. Tú imagínate que los routers Wi-Fi, por ejemplo, no son
no tienen la misma potencia en China que en Europa, por ejemplo. O sea, yo aquí ahora mismo tengo un router wifi chino que en Europa la radiación que tiene está prohibida porque está por encima de los niveles establecidos en Europa. Entonces, si tú le cambias el sistema operativo a Europa, funciona más lento, o sea, llega a menos que si le das con el rango chino. Entonces, claro, si eso lo extrapolas a un nivel de una antena hiper mega troncha, pues estaríamos hablando de que, pues eso, puede hacer que los animales se vuelvan locos perfectamente. Pues nada, continuamos con este sitio, ¿vale? Nos vamos a ir metiendo ya ahora en lo que se supone que era el uso real de este campamento militar, de esta base militar. Y es que aunque, como ya hemos dicho, por fuera parecía una base militar estándar, con una torre bastante potente, pero era comprensible por la situación del momento. Tenía, como hemos dicho, unas características inusuales y era sobre todo la infraestructura subterránea, que por lo visto era bastante potente. Si ahí también veis por ahí una foto, que hay como una entrada entre unos árboles y demás así de cemento, que pone que no está permitido el paso y demás. Voy a buscarla, a ver si... Ah, No vale, pone aquí. ningún número, La pero tengo. vamos. La tengo. Voy a ponerla. Problemas aquí, un momento. No te preocupes, voy poniéndola mientras. Y No las pasa nada. instalaciones también lo que tiene es que, aunque están así cerradas y se supone que está dejada de utilizar desde el año 92, creo que es. No, el 83, perdón. Desde el año 83, como veis, hay ahí un sello enorme de hormigón, ¿vale? Que se sella ahí las entradas a las partes subterráneas, se supone. Y aunque está cerrada desde el año 83, sigue habiendo cámaras de vigilancia y sigue habiendo bastante atención militar por la zona para que no se pueda acceder mucho dentro, ¿vale? Sí es verdad que se puede entrar relativamente fácil si lo quieres hacer, pero que suelen estar bastante pendientes y que no te dejan tampoco investigar mucho más allá de como mucho pasearte por las zonas exteriores. Tía, ¿sabéis a lo que me recuerda esta entrada? No sé si habéis visto la película del Corredor del Laberinto. Sí. Literalmente, parece el Corredor del Laberinto, las entradas esas de hormigón que se cierran y se abren y que literalmente dentro pues hacen como experimentos, ¿no? Con la gente. Pero en vez de bichos y demogorgons. Sí, básicamente. Hay como bichos de otra era. Yo lo que quería también, que no estabais, que evidentemente estaba fuera, estaba de camino, el tema del experimento Filadelfia que habéis hablado, de que el navío este, ¿no? El buque de guerra, literalmente no es que, en teoría, ¿no? Supuestamente, no es que solo viajase en eso, sino que sería el primer viaje en el tiempo que tenemos tanto... O sea, realmente sería un viaje de tiempo y espacio. O sea, me parece que es súper... Si eso se llega, evidentemente todos son supuestos y no sé si se me sigue escuchando porque me está dando un error aquí el ordenador. Te oigo. Se te escucha, pero no te mueves en la cámara desde hace un rato. Pero yo ahora no me muevo tampoco. La cámara está friseado. Pues voy a tener que reiniciar. Bueno, pues eso, que me parece súper, súper llamativa este experimento porque debería, o sea, sería el primer viaje en el tiempo, así como escrito, ¿no? Relatado. Voy a reiniciar, ahora vengo, ahora me metes otra vez. Seguid. Vale. Perfecto. Bueno, pues con toda esta red de túneles, como ya digo, que tiene esta base, aquí es donde se supone que muchos exmilitares, ingenieros y residentes de la zona empiezan a hablar de que ahí se llevan a cabo experimentos encubiertos, que se llevan a cabo, como ya digo, en laboratorios que tienen en la zona subterránea, ¿vale? Y es que se dice que Kanjiro pues, desarrollaba técnicas avanzadas para control mental, utilizando ondas electromagnéticas para manipular estos pensamientos y los comportamientos de individuos. Según esta teoría,
y aquí es donde viene también la base de Stranger Things, secuestraban niños, ¿vale? Que hubo también, por lo visto, entre después de la Segunda Guerra Mundial y los años 80 aproximadamente, hubo como una gran ola de desaparición de niños, curiosamente niños que no, entre comillas, vamos a decirlo, que no importaban tanto. Eran niños como sin hogar, niños de familias muy desestructuradas, niños que si desaparecían no iban a suponer tanto problema, porque o apenas lo iban a buscar o la familia o la persona con la que estaba tenía tantos problemas que ese iba a ser uno más, simplemente, y no iban a Claro. tener esa importancia. Y se supone que estos niños los llevaban allí para hacer experimentos con ellos, como los que hemos visto en la propia serie, que están sacados de este proyecto. Los llamaban, en este caso, los Montauk Boys, ¿vale? Eran estos chicos. Y pues los sometían, como vemos también en la propia serie, que por eso es tan gráfico explicarlo, porque lo tenemos ahí. Los sometían a pruebas extremas para someterlos, para convertirlos en lo que ellos querían, que eran que estuvieran completamente perdiendo su voluntad y que se dejaran manipular para poder investigar con ellos todo. Ya, pues bueno, más adelante profundizaremos un poco más en estos experimentos y cómo los llevaban a cabo. Vamos a seguir hablando un poco de lo que es el Camp Hero. Claro, Y así aquí es por donde- encima, para hacer un sí. pequeño resumen, matizando ahora el punto este, digamos que según la teoría, lo que había detrás de esta puerta se aprovechaba para, digamos, de alguna manera, junto con niños desfavorecidos, por así decirlo, que, como bien has comentado, que están en una situación en la que si ocurre algo, nadie o prácticamente nadie los echaría de menos, lo usaron para, en teoría, para realizar esta clase de lo que viene siendo experimentos que tenemos narrados en lo que viene siendo la serie, como por ejemplo lo que le hacían a 11, por ejemplo. Se puede decir. Correcto. De hecho, como digo, profundizaremos un poco más adelante en estos experimentos, pero era digamos, el cometido principal de esta base. Era el control mental, que como lo que siempre han querido los ejércitos hacerlo, que es ganar una guerra sin tener que luchar. Interesante. Entonces aquí aparece de nuevo Preston Nichols, ¿vale? El autor del libro que hemos hablado antes, y que es uno de los principales denunciantes de este proyecto, afirmando que Camp Hero es el epicentro de estos experimentos, que fueron, digamos, trasladados del experimento Filadelfia aquí para hacerlos más ocultos. Y también comenta que no solo consiguen el control mental, sino que también con la potencia de la antena radar que tienen en el techo, consiguen incluso abrir brechas en el espacio-tiempo, permitiendo hacer viajes en el tiempo y a otros universos paralelos, que también vamos a ver ahora un poquito más profundo esto, porque tiene una parte bastante interesante que vamos a ver ahora. Además, Nichols asegura que los recuerdos de estas experiencias y demás fueron suprimidos mediante técnicas de hipnosis y que comenzaron a resurgir años después porque se despertaron, digamos, en la mente estos tipos de recuerdos. Y vamos a ver que algo así es lo que le sucede a otro personaje que sale paralelamente. Bueno, que como vemos, Preston Nichols publica su libro bastante tiempo después de que Al Bielek, que fue la otra persona que hemos estado hablando antes, comenzara a destapar, digamos, un poco todo esto. Y él cuenta que sus recuerdos se les destapan después de ver una película que hicieron sobre el proyecto Filadelfia. Cuando ve esta película, este hombre sufría de amnesia de siempre, que no sabían por qué la tenía, pero siempre la había tenido. Y cuando ve el proyecto Filadelfia, él dice que empieza a tener como un déjà vu, que recuerda que él estaba ahí. O sea, que él había estado ahí, empieza a recordar quién era, empieza a recordar que se llama Cameron, que no se llama Al Bielek, y que tenía un hermano que también sufrió estos experimentos y demás, que ahora vamos también a profundizar un poco en todo eso. De hecho, Bielek, después vamos a leer más profundamente también su historia sobre una de las veces que fue teletransportado al año 1137, al 2137, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, ¿vale?
Y ya por último, para dejar cerrado un poquito el tema del Camp Hero, también, como hemos dicho, residentes locales denunciaban que aquí ocurrían cosas no muy normales y es que reportaban avistamiento de luces extrañas, como fogonazos, desapariciones de animales y animales que aparecían muertos y como una sensación constante de vigilancia alrededor de la base, ¿vale? Y que algunos incluso dicen que seguía después de haberse cerrado oficialmente la base en los años 80. Y ahora, pues, si quieres decir algo, Luis. Sí, no, lo de que estabas diciendo, que no te quería cortar, pero lo que estabas diciendo de que le aparecieron los recuerdos, ¿no? Te escucho un pelín bajo, Luis. Pues, Adrián, súbeme, porque estoy a tope. Me había puesto ¿Habla? al 80, me tiene Ahora silenciado. perfecto. Me tiene ¿Ahora? silenciado este señor. Ha cogido el mando. Y bueno, no seré yo el que le diga, pero se le está subiendo el poder al. Se le está subiendo el poder. Y ahora me echa esto. Así no, así. Tienes que hacer así. Ahora, bueno, No. lo que quería comentar era que a veces, ¿no? Estos recuerdos, aunque intenten borrarlos, siguen latentes en la mente, ¿no? Es como cuando estás en shock, que tu propio cerebro se bloquea ese recuerdo, pero sigue estando ahí. Y siempre hay como un evento canónico, ¿no? Que acaba desbloqueando ese recuerdo. Estamos hablando, bueno, es que hay muchas similitudes, ¿no? Con la serie. Sí. Supongo que también se basaría mucho en esta leyenda, ¿no? Entre comillas, para... hostia, digo yo 200 veces, parezco Luismi con el vale de la otra vez, ¿eh? Tenemos unos gags cada uno que son brutales. Pero bueno, que al final siempre hay un evento, ¿no? Que otra vez el puto no puedo dejar de decirlo. No puedo dejar de decirlo, es una locura. Lo intento. De hecho, por lo que entiendo al respecto, suele ser un desbloqueo a veces de manera natural. Hemos visto en algunos casos, otras veces forzados, sí, pero fijaos en un ejemplo, lo voy a poner ahora simplemente. No sé si lo habéis visto, el capítulo ese de los Simpsons, como siempre prediciendo, pero bueno, prediciendo el capítulo de hoy. Ese que, por ejemplo, no sé si lo habéis visto, pero un caso de hipnosis. La hipnosis es una forma, ¿no? De desbloqueo. De Es como que la mente ya no está bajo el propio control y ya está siendo dominada. Y en ese momento, pues, lo que viene siendo, se desbloquea el recuerdo de Homer de niño cuando vio un cuerpo, pues, de suscrito de la vida. Ese es. Entonces, sí, en el lago, ahí ¿no? está. Que había sido el padre de. Entonces, lo que se suele entender es que ante procesos traumáticos o situaciones donde la persona ha sido dañada o realmente dañada, el cuerpo o la misma mente tiende a bloquear ese recuerdo para... Es una autoprotección. Ahí está. Tu mente y digamos que de alguna manera, ya sea hipnosis o ya sea tiempo después, como que esa autoprotección se entiende que como que el cuerpo entiende que esa autoprotección ya no hace falta y se desbloquea de alguna manera en concreto. Sí, porque ya no puede llegar a bloquearse más, ¿no? Porque ya es un momento... Hostia, el no lo tengo que cambiar, ¿eh? Lo digo 200 veces por palabra. Es una locura. Lo voy a intentar. No. Bueno, me sigue. Bueno, pues vamos a continuar ahora hablando de los experimentos que se llevaron a cabo. Y es que, como he dicho antes, el proyecto Montauk engloba muchísimas especulaciones de todo. Es decir, es prácticamente, como he escuchado muchos podcasts y he visto muchos vídeos y demás, y como comentaban en muchos de ellos, es como una recopilación de todas las posibles conspiraciones que existen, pues las englobaba este proyecto. Y la principal, la más importante, digamos, es el tema del control y manipulación mental. Que, como decía antes, pues siempre ha sido esto como una obsesión de los gobiernos, el conseguir controlar la mente de sus propios ciudadanos incluso y mucho más de los enemigos, cuando se supone que hay una guerra o algo. Y el dominio de la mente humana, se supone que aquí en Camp Hero consiguieron hacerlo utilizando una combinación de ondas electromagnéticas que creaban un patrón
en las ondas cerebrales y que era una especie de sistema de una hipnosis masiva que conseguía borrarte recuerdos, implantar unos recuerdos nuevos que tú no habías tenido, y todo esto lo consiguieron hacer con la misma tecnología que habían tenido los estudios de Nikola Tesla y John von Neumann, que utilizaron para el barco del proyecto Filadelfia, que por eso es esta relación que tiene tanto este proyecto con el otro. ¿Qué consiguieron hacer con esto? Pues crearon lo que se llama la silla de Montauk, ¿vale? Que era una especie de silla grande donde sentaban a los sujetos con los que experimentaban y los sometían a unas cargas electromagnéticas grandísimas con unas bobinas electromagnéticas típicas y demás que tenían en la habitación. Y se comenta, estos experimentos, que las personas que se sentaban en esa silla con esa potencia electromagnética a su alrededor llegaron incluso a llegar a materializar objetos solo con el pensamiento. Es decir, imaginaos que yo pienso que ahí se va a materializar una lata de Coca-Cola y ellos con la mente conseguían que apareciera delante una lata de Coca-Cola. ¿Cómo justifican estas materializaciones? Porque se supone que toda la materia que existe en el mundo está hecha a través de una unión determinada de partículas, de partículas subatómicas, de átomos, de todo esto. Entonces, estas personas con esa potencia electromagnética y su mente conseguían que las partículas se volvieran a unirse de forma que formaran el objeto que ellos deseaban. ¿Vale? Y esto lo conseguían, como ya digo, en la famosa silla de Montauk, que la llamaban. Eso es un poco la bañera de 11, ¿no? Cuando se mete ahí y está con... Sí, que podía hacer cosas especiales en ese sitio. Vamos, de hecho, en este mismo Camp Hero, Preston Nichols enumera varias de las... de los procedimientos inhumanos, digamos, que hacían con los niños que secuestraban. Y entre ellos había torturas, ahogamientos hasta casi el límite y después sacarlo para revivirlo y demás, aislamiento sensorial dentro de típicas bombonas de estas en las que te dejaban flotando y te desconectaban completamente de cualquier sensación. Y entonces todo esto se lo hacían a los niños para someterlos y dejarlos a merced, digamos, de la manipulación psíquica y mental que querían hacer con ellos. Esto se utiliza mucho, ¿no? Estas aislamientos sensoriales, estas cápsulas de aislamiento sensorial. Incluso se escucha que se ha utilizado en, por ejemplo, yo lo he escuchado en equipos de eSports para el tema de aislarlos de la gente de fuera, con ruido blanco, con todo este tema. Y es curioso, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo te pueden aislar. Al final, si te aíslan sensorialmente, si te aíslan la vista, el oído, tal, te anulan, ¿no? Prácticamente. Te anulan y entonces a partir de ahí pueden jugar con tu mente con lo que quieran. Hay casos de gente que la han metido en aislamiento en Alcatraz y demás cárceles más de 30 días y la gente ha dicho que han viajado extrasensorialmente, o sea, fuera del cuerpo, que han viajado a otras dimensiones, o sea, producto para seguramente absolutamente todo de la mente. Sí, el cerebro... También te digo, si estuviese acá también fliparía, ¿eh? También te digo. El cerebro cuando no puedes crearle tú las imágenes, las genera. Sí, se las inventa para no volverte loco, ¿no? O incluso volverte loco a partir de esa generación. Y bueno, pues también comentan que estos experimentos no distan mucho de un programa real de la CIA, que es el proyecto MKUltra, con el que también llevaban a cabo estos experimentos mentales con la utilización de drogas como el LSD, a través de hipnosis y de tortura tanto física como psicológica. Lo que pasa es que sí es verdad que el MKUltra pues, fue un escándalo a nivel global, del cual sí se conoce, pero del proyecto Montauk dicen que era tan escandaloso que este sí lo han mantenido en secreto y jamás se desclasificaría.
Sí, es verdad que el gobierno siempre obviamente lo ha negado, pero claro, el supuesto objetivo de esto era crear, digamos, soldados psíquicos, que al fin y al cabo era el objetivo que, como vemos en Stranger Things, era lo que querían un poco conseguir. No voy a soltar los chistes de la Kazam. Básicamente querían llevar un super soldado, ¿no? Rollo lo de Marvel, pero con poderes psíquicos. Al final vivimos una guerra fría en que todo el mundo quería estar a la última. Bueno, o sea, hoy en día seguimos con esa guerra fría, de otra forma, pero seguimos con una guerra fría más que nada. Entonces yo creo que era todo un poco luchar por a ver quién tenía el arma más potente, luchar por investigar absolutamente todos los caminos para crear armas para destruir al rival, para destruir al enemigo. ¿Y quién te dice a ti que Rusia tampoco estaba estudiando exactamente lo mismo por algún otro caso? Es lo que nos dice la serie, ¿no? De Stranger Things, que al final los rusos eran los que estaban metidos en el tema de los portales y todo eso. Sí, de hecho hay también por ahí una especulación de que incluso, es que ya te digo, si te pones a abrir ramas, las especulaciones llegan que es imposible centrarte en un tema, es imposible. El árbol pero es enorme, evidentemente esto es la madre de las conspiraciones. Exacto, hay dos especulaciones principales y es que una de ellas es que el proyecto estaba financiado por una familia súper ultramillonaria alemana. No entiendo la relación, pero se supone que esa es una de las vertientes. Y otra es por que meter a Alemania en todo, básicamente. Y otra es que los estadounidenses, digamos que la parte militar de Estados Unidos, como el gobierno no le autorizó a seguir investigando con el proyecto Montauk, ellos internamente decidieron continuar con las investigaciones porque creían que los avances podrían ser demasiado importantes como para abandonarlos, y se financiaron a través de un supuesto tren alemán que iba cargado de lingotes de oro, que es, por lo que se ve, tenía más de 10.000 millones de dólares en oro, y que con esto se estuvieron financiando estas investigaciones por parte del Departamento Militar de Estados Unidos. O sea, tú vas por la calle y dices, mira un tren, y dentro hay 10.000 millones de dólares. No, bueno, es uno capturado durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Está claro. Que lo capturaron antes de llegar a Suiza, por lo visto. Pero hay que ser un poquito pargueli para enviar 10.000 millones de dólares, ¿no? En un tren. Sí, supongo que iría vigilado, pero, ostras, envíalo en varios trenes, ¿no? Para que 10.000 millones, yo no sé cuánto es el PIB de España, pero nos arreglaba más de una cosilla, ¿eh? Madre mía. 10.000 millones de palos, tú. Ahora vendrá alguien aquí y dirá la típica de ¡ostras! Con eso compraba Guatemala. O España ahora mismo. O Albacete. Ya estamos metiéndonos con Albacete. Ya estamos con Albacete otra vez. Los albaceteños van a... O sea, no, los albaceteños nos van a cancelar. Pero es que hubo un programa que nos metimos con Albacete, con Cuenca, con Teruel. Y no sé con cuántas... O sea, acabamos diciendo con quién no nos metimos. O sea, yo creo que nos van a cancelar en algún sitio. Es broma, es grande Albacete. Tengo que ir algún día. Nos metemos con muchos pueblos, pero tampoco, no es nada personal, gente. Es todo por las risas, básicamente. Bueno, vamos a continuar porque nos queda todavía cositas interesantes. Hemos hablado del principal experimento, ¿vale? Que era el mental. Pero ahora vamos a irnos también a la otra que, por lo visto, según parece, descubrieron de casualidad con el experimento Filadelfia, y es los viajes en el espacio-tiempo o la apertura de portales dimensionales. Y es que parece que no les era suficiente con todo el tema del control mental, y los experimentos de Camp Hero también buscaban, controlar un poco, manipular estas fuerzas del universo, como son la principal, que es el tiempo. Según Preston Nichols y Olbielek, afirman que los científicos de Montauk lograron crear portales interdimensionales utilizando este radar SAGE, que tenía una potencia, no me acuerdo ahora mismo, he leído por ahí el número de potencia, pero bueno, eran como unos 400 o 425 hercios o gigahercios, no sé cómo va eso. La verdad que aunque me digan un número, no voy a saber si son mucho o poco porque no entiendo.
pero por lo visto era una cosa enorme, de las más potentes que se han inventado, que se han creado nunca, digamos. De hercios, dices. Sí. ¿Qué Es número que no habías sé, dicho? no sé si son gigas o hercios, pero es entre 400 y 425 emitía el radar. Debería ser gigahercios. Hercios es básicamente. Creo que el wifi de casa va en megahercios, si no recuerdo mal. Si no recuerdo va en megahercios. No sé qué debería ser giga, que ya es 10 elevado a 6, si no recuerdo mal. O sea, es Por eso ya una no. animalada. Era una barbaridad. Era por lo visto una potencia descomunal lo que crea. Y con esto, pues como ya digo, consiguieron abrir incluso puertas dimensionales. Estos supuestos portales lo que hacían era enviar sujetos humanos. Tenemos una clase del instituto saludando a la perrita por aquí. Adrián saludando de lado. O sea, parecemos la típica clase de instituto en la pandemia que confinamiento, hacían. sí. Falta que Luis y yo nos pongamos en plan fusión. Perdón por desviar. Solo falta Es que hoy que venga como un no quinto estoy aquí dentro del váter. Hoy como no estoy de jefe, estoy desinhibido y estoy aquí que estoy en el cine, literalmente. Viéndolas venir. Y eso, como decía, pues se provocaban estas rupturas temporales que llegaban a intercambiar individuos en el espacio-tiempo. Y aquí es donde entra de nuevo el personaje Alfred Bielek, ¿vale? Que afirma que fue enviado al año 2137, ¿vale? Y es que según Bielek, en este mundo del futuro, encontró un mundo completamente distópico en el que el cambio climático había devastado bastante lo que conocemos ahora. Estados Unidos había reducido su tamaño a una sexta parte prácticamente, que había estado cubierto por agua. Otros muchos países habían desaparecido completamente. Los gobiernos como lo conocemos ahora habían desaparecido y estábamos gobernados por inteligencias artificiales. Estamos hablando de que esto lo escribe este hombre en el año 80, ¿vale? O sea, que tú dices, ¿y cómo sabía estas cosas en el año 80? Que todavía no teníamos ni internet, ni estaba cerca de tenerlo nadie, y ya conocía una inteligencia artificial que nos gobernaba. Incluso llegó a hablar de criptomonedas, ¿vale? Llegó a hablar de que el sistema monetario, como lo conocíamos, había desaparecido y que se pagaba todo de forma digital, como una especie de dispositivo, que eran como, claro, estamos hablando del año 80, él comenta como una especie de dispositivo que tenían en las muñecas, que supongo que serán unos relojes digitales o algo, y que con eso se pagaba en una moneda que era digital, que no era física, y como ya digo, comenta unas cosas que en el año 80 son raras, pero que tú ahora ya las piensas y no lo ves tan lejano. O sea, porque en China, por ejemplo, ya hay mucho experimento de Se paga cámaras, todo con el móvil inteligencias y con la cara. artificiales que te reconocen por la calle, te valoran, te evalúan. Y entonces no estamos tan lejos de lo que este hombre afirmaba que había visto en el futuro cuando hizo el primer viaje. Por hacer un Ya, par pero de que dijo que el apuntes. Bitcoin llegaba a 100.000, eso no lo supo ver. Es que ya en el año 137 a lo mejor ya está en otro nivel. El Bitcoin está en 7.000 millones de euros. Haciendo un par de apuntes, porque justo sabéis que estoy estudiando un máster de inteligencia artificial y bueno, dimos un programa entero de chapa de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial se data que más o menos nació del 1943 al 1956, cuando se empezó a hablar del primer paper, no recuerdo muy bien, pero está en esa fecha el primer paper sobre inteligencia artificial. Y el nacimiento de Internet está en 1969. O sea que aún así, aunque esto haya pasado en el 80, que en teoría ya existía todo esto, no era tan común, ¿no? No era tan común hablar de dispositivos en la muñeca, de inteligencias artificiales que nos gobiernen, porque sí, podrías imaginarte que los coches volaban, ¿no? Que era lo más común que se imaginase en ese momento, que los coches volasen, que nos teletransportaríamos, que... Bueno, tú te imaginas cosas que Iríamos existen a la ahora, luna. pero más futuristas. Mejoradas, Exacto. correcto. Pero algo así como tan distópico que lo que estás pensando
O sea, igual el 2137 está muy lejos, ¿eh? O sea, está muy lejos, me refiero a que pase antes. Porque yo, al nivel que estoy viendo que la inteligencia artificial se está desarrollando, en 10 años lo hemos desarrollado por 500, o por 1.000.000. O sea, es una animalada Sí, lo que estamos... es un desarrollo exponencial. Claro. Entonces, en 50 años, dices tú que no puede haber una inteligencia que haya creado eso. O sea, para el 2137 quedan 110 años. Entonces, 110 años yo creo que no seremos ni humanos, sino que seremos una especie de Híbridos. cyborgs. Una especie, no es coña, que seremos una especie de cyborgs. O que hoy en día ya existen los cyborgs. O sea, que a partir de ahí. Sí, pero no nosotros. No nosotros. No, la raza Sapiens, yo creo que entraremos en una raza. Ahora somos la Homo Sapiens, ¿no? Y seremos una Proto-Sapiens o una Bio-Sapiens, algo así, que seremos De una especie de. De hecho se Ahí especula está la con que teoría somos que yo te dije prácticamente. Ibas a comentar un Perdón. día. Sí, que se especula con que somos prácticamente ya de los últimos eslabones 100% humanos que va a haber. Realmente ya existen los cyborgs como tal. Y hay gente que tiene implantes de robótica que puede mover el brazo y tal. Esa gente son cyborgs. Y que los dirigen con sensores en su cerebro, o sea que ya no tienen que... Al final te imaginas un cyborg como una máquina con cerebro de humano, pero al final no es eso. O sea, un cyborg no es más que un humano con partes mecánicas, y eso ya existe a día de hoy. No al nivel futurista que hablamos, de las series y demás, de Terminator y todas esas cosas, pero sí que a día de hoy existen. Entonces, que en el 1980 este señor hiciese estas especulaciones, o sea, o era muy visionario, que puede ser que fuese muy visionario y dijese, vale, esto va a ir por aquí y tal, y se pegase el invent de su vida, o quizás tuvo alguna revelación, o quizás viajó. Sí que es verdad que yo el 2137 lo veo muy lejos para el nivel exponencial que estamos hoy en día desarrollando. O sea, quedan 110 años. Vosotros imaginaros en el 1910, si la gente se imaginaba que hoy en día iban a estar personas hablando del otro parte del mundo en directo, o viendo imágenes de la Luna, o viendo imágenes de Marte, un puto planeta a tomar por culo. Bueno, está al lado. O sea. Al lado mis cojones. Vete con ahora. Respecto al universo, con respecto al universo, sí. O sea, respecto al universo sí, pero en la visión que tenían en 1910, vosotros imaginaros en esa visión si la gente pensaría que a día de hoy, o sea, que en el 2024 tendríamos la tecnología que tenemos, tendríamos una IA que le preguntas cualquier cosa y te la responde, que te hace cálculos. El móvil en sí, o sea, el móvil en sí, que esto exista, o sea, esto es un avance de la hostia. O sea, y esto hace 20 años que existe, ¿no? O menos, al nivel de potencia, digo, que esto. Un móvil de estos tiene más potencia que quizás, yo sé, todos los ordenadores que existiesen en el 1910, si es que existía alguno, que no creo que existiese ninguno, pero toda la capacidad de cálculo que tiene un móvil hoy en día, yo creo que si tiras hacia atrás y sumas todos los ordenadores que existieron que no sean superordenadores, creo que no la suman toda la potencia de cálculo que tiene un móvil hoy en día. Y para usar TikTok e Instagram, o sea, alucinante. No, de hecho, dicen eso, que el primer ordenador que salió podía tener una capacidad como el primer iPhone o menos incluso. O sea, que va, mucho menos. El primer ordenador tenía bytes de capacidad y eran discos. O sea, hay bobinas enormes que llevaban trailers que dicen, no, ahí hay 10 megas. Y es como que 10 megas. Ahí no cabe ni una canción de hoy en día. En una bobina que tenían que llevar un tren de vapor para llevar esa bobina de un centro de para llevar un vuelo. O sea, prácticamente un Word. Si metes 3 imágenes ya no cabía ahí. O sea, es una locura. Por eso digo que el nivel exponencial que hemos tenido hoy en día me parece una soberana locura decir que dentro de 100 años solo, entre comillas, haya pasado eso. Porque al nivel también él explica en sus investigaciones, en sus documentos, porque este hombre, si os queréis poner a buscar, ¿vale? Para profundizar, porque a mí no me daba tiempo de meter más en el programa, por YouTube podéis encontrar sus conferencias, un montón de ruedas de prensa de él y demás, y ahí explica todo muy detenidamente. Hay muchas que están en inglés sin traducción, pero bueno, podéis ponerle las traducciones automáticas que pone YouTube y más o menos se entiende dentro de lo mala que es. Y se puede
y se puede entender y profundizar muchísimo más sobre este personaje. Pero él también explica en sus conferencias y demás que este futuro al que va ha sido ya también muy alterado porque una coalición china y rusa provocan una guerra mundial que devasta gran A la parte de la verga, Tierra. Hostia, Que devasta gran parte de la Tierra. es que Oh. estás relatando literalmente la actualidad, ¿eh? O sea, no estás relatando dentro de 100 años, estás relatando el 2024. Es que me sorprende lo poco que conocemos acerca de esta persona, de Albielek. Porque ya te digo, dice cosas súper interesantes, que es verdad que son muy conspiranoicas, muy conspiranoicas, y que seguramente hay una alta probabilidad de que sean una invención, pero muchas tienen tanto sentido que es bastante sorprendente, la verdad. Pero parece el Nostradamus de nuestra época, ¿sabes? Porque al final estamos hablando que todas las o sea, todas las cosas que ha dicho, prácticamente, a mí me cuentas que este señor está hablando de la actualidad y yo me lo creo. O sea, cambio climático, inteligencia artificial, coalición de Rusia y China por una tercera guerra mundial. O sea, estamos prácticamente hablando de actualidad. Y todo esto lo dijo hace casi 45 años, o sea que es una barbaridad. O sea, estamos ahí. Tú imagínate ahora, pongámonos en el ejercicio de decir qué va a pasar en el 2070. O sea, es prácticamente imposible, ¿no? De adivinar. O sea, puedes hacer conjeturas, pero tan cierto, tan al milímetro de decir inteligencia artificial, cosa que en su día evidentemente existía, pero no se hablaba. Es como ahora, cuando salieron las criptomonedas, se hablaban de las criptomonedas, o sea, existían las criptomonedas, pero no se hablaban de ellas. 4 frikis conocían que son los que se han forrado, pero no había nadie que dijese esto es la panacea y esto va a funcionar. O sea, había un poco de rumores de tal y de cual, pero no era el foco de la actualidad. Entonces tú ahora hablar de algo que va a pasar dentro de 45 años es tirarte un triple como una catedral. Pero No este señor es que no se ha criptomonedas. tirado uno, se ha tirado 25 y le han entrado todos. La verdad que sí, que es bastante, Pero vaya dos. es bastante impresionante. Y una de las últimas partes también que decía era una brutal reducción de la población, provocada en parte por la guerra y en parte por el cambio climático que provocó la guerra, unido al propio cambio climático que se va produciendo, que ya sabemos también que los cambios climáticos son muy cíclicos y cada X tiempo se producen glaciaciones, se van produciendo distintos fenómenos. Y la Tierra se había reducido también como a una sexta parte de lo que actualmente conocemos, y que una parte de ella vivía en Estados Unidos, que es lo que él experimentó, pero como estuvo por lo visto cuando llegó a ese año, se quedó atrapado, no me acuerdo cuánto dijo, pero creo que son unos 2 años o algo así, se quedó atrapado en ese tiempo. Y estuvo de esos 2 años ingresado por las fuertes quemaduras que sufrió por radiación al hacer este teletransporte de tiempo, digamos. Y estuvo ingresado en un hospital futurista en el que se curaba solo a través de ondas como radio, electromagnéticas, de radioterapia y demás, y a través de eso lo consiguieron curar. Y todo ese tiempo que estuvo ingresado en el hospital, cuando consiguió ver todas las noticias en la tele, leía periódicos y demás, y conseguía enterarse de todo esto que nos cuenta. Que él no llegó a experimentar ni a salir de la zona del hospital porque lo tenían allí como en cuarentena ingresado, hasta que un día volvió al espacio-tiempo actual, digamos. Lo del cambio climático es que es curioso porque, o sea, ha existido toda la vida, evidentemente, que por cierto ya nos va a poner el anuncito YouTube de el cambio climático es un problema de no sé qué, porque cada vez que pones cambio climático, que hablas del cambio climático, la IA te pone un anuncio así en la parte baja para decir, no, que el cambio climático existe, colega, que no pasa nada, que sí, lo entendemos, existe. Evidentemente es cíclico, pero evidentemente lo hemos acelerado por la quema de combustible, eso no es ningún secreto. Pero es que había un estudio que decía que si subía no sé cuántos metros el mar, literalmente la costa española, o sea, Benidorm y todos los guiris los guiris se quedaban sin zona de Concretamente, veraneo, si no recuerdo mal, la Albufera, el Delta del Ebro, se van fuera las dos.
Alicante Todo era lo que esté como- ahora mismo en la línea del mar se va afuera. Alicante eran como en 300 metros hacia adentro, una barbaridad así, que tú dices, bueno, no tampoco es tanto. Y lo veías y era como medio país, o sea, media ciudad a tomar por viento de que quedará el castillo y poco más, ¿sabes? Entonces, es un problema serio que no estamos, igual que la superpoblación. La superpoblación es un problema que no estamos abordando como sociedad. Y ya no sé cuánto estamos, en 8.000 millones ya. Se espera que para 2050 seamos, no sé si 10, 12, no sé cuántos mil millones, o sea, una barbaridad de personas. Que evidentemente eso es un... Hay varios libros, ¿no? Uno de ellos es el de Dan Brown, no sé si es el de Origen o cuál es, que es muy bueno, que habla sobre, pues eso, un terrorista que quiere acabar con la mitad de la población de un golpe. O sea, desatar un virus que cuando yo lo leí hace muchos años y luego cuando salió el coronavirus parecía, ¿no? Que estaban intentando hacer esto de que desatar un virus y que se carga a la mitad de la población y a tomar viento. Pero Y también he escuchado yo muchas teorías de que nos están metiendo siempre mucho miedo con el tema de la sobrepoblación, pero que realmente estamos poblando un porcentaje tan pequeño de la Tierra con respecto a lo que es la Tierra, que también, por lo visto, yo ya no recuerdo los datos exactamente, pero había un estudioso, digamos, de X años, un inglés, que antes de toda la revolución industrial y demás, que después de esa revolución industrial es cuando empezó a crecer la población mucho más, porque permitió, digamos, avanzar mucho en todo. Antes de esa revolución industrial, él decía que ya estábamos al límite en la Tierra y creo que había como, no llegábamos a los 1.000 millones de personas. Y ahora fíjate que hemos 8 veces ese número y la Tierra sigue soportando. Si es verdad que puede que esté afectando al cambio climático y demás, pero que al final yo creo que la Tierra soporta mucho más de lo que se especula y que también pienso un poco, tío, que ya te digo, tú piensas que la Tierra es más de un 70% agua y que de el otro menos del 30% de tierra que hay, ¿qué porcentaje de tierra ocupamos? Porque en España, si tú te pones a mirar, ocupamos un porcentaje muy pequeño de las extensiones de tierra. Y si te vas ya a países como Rusia, Estados Unidos y demás, o África, por ejemplo, tiene unas extensiones de tierra vastas que no están pobladas y mucho menos industrializadas, que al final ocupamos, ¿cuánto? Yo diría que entre un 5 y un 10%, digamos, real de la tierra. Entonces, ¿de verdad estamos tan superpoblados y de verdad afectamos tanto digamos, a lo que es la tierra para estar haciendo un cambio de clima a nosotros? Yo creo que es una visión demasiado propiocentrista, digamos, del ser humano. Mira, bueno, tengo como todo. aquí los datos, un poquito, más o menos estimaciones de lo que tenemos ahora. En 2023 llegamos a los 8.000 millones, pero nos quedamos en 8.025 por ahí. Estamos en 2024 y sobre este verano, más o menos a mitad de 2024, llegamos a los 8.200 millones. Y se prevé que este crecimiento que va a seguir hasta 2050 más o menos. En 1950 la población mundial estaba en 2.500 millones. Sí, está claro que es exponencial porque al final los tiempos de bonanza hacen que la gente tenga más hijos. Y eso es así. Y en Ahora, 2100 vamos a llegar a 10.200, en el teoría. problema es que en Europa estamos teniendo un problema de natalidad muy grande porque la gente no tiene hijos. O sea, al final es muy jodido tener hijos. La gente que estamos sobre los 30 lo sabemos. Porque Ya los al tienen final otros. bastante es como para sobrevivir, como para tener también un jabalí al que tengas que alimentar con las condiciones precarias que hay. Entonces es muy jodido hoy en día animarse, ¿no? a tener una familia. El problema principal, retomando el tema de Luismi, yo creo que es más que el tema de dónde vivir, cómo lo expreso, cómo producir esos bienes para comer, para beber no hay tanto problema porque metes desalinizadoras a tutiplane y ya está, pero el tema de producir comida habría que hacer un cambio estructural de demográfico y de políticas flipante, porque al final ahora mismo está todo, está todo, vivimos en un sistema capitalista en el que tú compras y tienes, pero claro, hay suficiente
producción como para tanta gente. Ahí es donde yo tengo eso de si somos capaces de producir tanta comida. A día de hoy no lo sé. Evidentemente, implementando políticas o empresas de este tipo de comidas, quizás sí, porque hay mucha extensión de tierra. Pero claro, hay que hacer un cambio tan grande. O sea, solo tienes que irte a Albacete otra vez para ver dale, que aquello Albacete. es todo ermo. O sea, aquello es todo un puto desierto de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ahí no hay ni una puta lechuga. O sea, es una locura, es una locura. Amador. Son todo desiertos y desierto y desierto. Entonces, claro, ahí habría que cambiar muchísimo en el tema de empezar a plantar cositas. Empezar a plantar cositas de regadío, de agua de mar y todas esas cosas. No sé si estamos preparados como humanidad, no como tierra, sino como humanidad para afrontar ese problema. Que yo creo que el problema radica en la humanidad, no en la tierra. Que la tierra yo creo que sí que es capaz, pero la humanidad no lo sé. Bueno, y todo esto venía por el viaje en el tiempo y las predicciones Bueno, cambiando de tema. de Olbielek, ¿vale? Y Olbielek aquí pues nos cuenta que ocurre de repente un evento catastrófico en esta base subterránea y que es la que acaba con las investigaciones en el año 83. ¿De acuerdo? Que es el año en el que se supone que las experimentaciones terminan. Y lo que ocurre viene con lo que vamos a explicar ahora. Y es que resulta que hay dos teorías, ¿vale? De cómo llega a lo que viene ahora, que es el monstruo de Montauk, que lo llaman, ¿vale? Que ya todo esto te recuerda todavía más a todo el tema de Stranger Things, con el Demogorgon y todo ese jaleo. Y es que también aquí en esta base se crea un monstruo. Y hay dos teorías de cómo se crea. Una de ellas es que en una de las puertas interdimensionales estas que abren, se consigue colar un monstruo de otra dimensión, el que describen los que consiguen sobrevivir a este evento catastrófico. Lo describen como un monstruo delgado, peludo, con un aspecto como que no es ningún tipo de animal que hayan visto nunca. Con una cara extraña, unas garras, es decir, lo describen muy raro. El principio de Stranger Things. Exactamente, y este monstruo empieza a destruir todo el laboratorio. Empieza a destruir máquinas, a destrozarlo todo, a matar a todo lo que se encuentra. Y lo que se supone que hacen es intentar desconectar todas las máquinas, a ver si cerrando las puertas dimensionales que han abierto consiguen que el monstruo desaparezca, se desmaterialice o algo, pero no lo consiguen. Y por lo visto este es el final de la investigación porque destroza todo lo que es el laboratorio subterráneo y lo que hacen es que lo encierran en ese laboratorio subterráneo con las puertas de hormigón que hemos visto antes en la foto. Y se supone que ahí en ese subterráneo no se sabe si continuará estando este monstruo, incluso si hay algún portal abierto ahí debajo que siga comunicando con otra dimensión. Hostia, Y- pero. ¿Dónde le preguntaría yo a Manu? Manu, ¿tú entrarías en ese sótano sabiendo que puede haber un monstruo y que te Dirá, puede sí. devorar y descuartizar? Y diría, claro. Bueno, ¿Y sí, por y qué si no? no me No, pasa. no, espero, perdón, matizo. No diría sí voy, diría me llevo a Sara. Y Sara, No Sara diría. por detrás, este no va, es un cagao. Y él, ¿cómo? Y para mí sí que va. ¿Cómo? Y para mí, yo también, yo voy. Los dos ahí de cabeza por el monstruo. Pero es que Manu A mí diría, así, a mí así. sí, Urbex en la base de Stranger Things. y literalmente Manu diciendo, y cabreado encima, o sea, no poco, sino cabreado encima de, pero es que, a ver, ¿quién os ha dicho a vosotros que vayas a morir? Solo hay una probabilidad prácticamente del 99%. Pero ¿y ese uno? ¿Y si vives? Y es como... Bueno, que el día 19, en teoría vamos a tener una sección sobre esto, que Manu nos va a traer su pizarrita para hablarnos de por qué abrazaría a un señor con una motosierra encendida de cara hacia él. ¿Cómo? Porque evidentemente no lo va a descuartizar. ¿Qué va a pasar eso? De verdad que este chiquillo... Bueno, Es un continúo. amor, no pasa nada. La Continúa, motosierra es un amor, cariño. ¿Por qué página vas de las 15 que tienes? Voy a empezar ahora a las 4 de las 5, así que... A 4, pero no eran 11. Bueno, pero porque son a doble cara. Ah, bueno. Entonces vamos bien de tiempo. Vamos bien de tiempo. Yo pensaba que íbamos mal, pensaba que íbamos peor, ¿eh? No. Estoy dándole Bueno, caña yo sí porque eso me tendré que ir a era muy cenar y extenso. os dejaré el directo abierto. Si la putada es que tienes que cerrar. Que hoy yo estoy así, mira.
Y Trabaja bueno, ya, pues la otra teoría, en vez Ah, perdón, Jairo, cuenta. Es que, o sea, yo aquí veo bastantes problemas, ¿no? O sea, cerrar eso, o sea, cerrar la base, que esperan que se quede el bicho ahí y se muera de hambre, si es que se puede morir de alguna forma, o si hay algún portal abierto y salgan más. Es que veo muchas. A ver, yo lo podría decir un poquito, un poquito, ¿sabes? Un poquito increíble. O sea, se me ha lagueado la boca. A ver, de normal lo que se suele saber. A ver, lo estoy diciendo como si todos los días escapasen bichos, ¿vale? Pero lo que suelo entender es sellar la zona y luego tiempo después con un equipo ir a inspeccionar. Otra cosa que funcione. Pero yo lo veo, No A yo sé. lo ver, veo, pero yo lo veo fiable. si cierras eso y luego vas a inspeccionar una de dos, o todos esos quedan muertos porque el bicho sigue ahí, o hay algún portal abierto y salen más y se los cargan. Que esa es Porque otra. el bicho no sabe si puede morir o no. Si pasan estas cosas, lo último que te preocupa realmente es de cerrar el portal, porque te sales corriendo, porque te mata. Entonces, pero de normal es vamos a sellar la zona y luego ya tiempo después volvemos a entrar y vamos a ver. Pero de momento se ha quedado encerrado. Luego ya veremos qué hacemos. Y después la otra, porque esto es una versión, pero la versión de Olbielek, ¿vale? Es que fue su propio hermano, que también, como hemos visto antes, estaba implicado también en los experimentos, y su hermano era uno de los psíquicos más poderosos que tenían en la base. Y al hermano lo sentaron en la silla de Montauk, le pusieron las máquinas y querían que materializara algo, porque era digamos, de los psíquicos más poderosos. Entonces, el hermano, como estaba ya por lo visto hartísimo de todo el maltrato al que se le sometía, todo, digamos, lo diré, Tortura. las pruebas que le hacían, las torturas y demás, pues lo que hizo que entre el miedo y el odio materializó a este monstruo. Y fue él el que lo creó psíquicamente, y no es que se escapara de una puerta dimensional, sino que fue él el que lo materializó. Es decir, el miedo hizo que se formara una combinación de partículas que lo que materializó fue a este monstruo. A riesgo de Y hacer que- spoiler, literalmente estáis contando todas las temporadas de Stranger Things, ¿eh? O sea, Sí, es sí. una locura. Porque eso estás Yo- hablando de la tercera o la cuarta temporada de Stranger Things, Pues calla, no lo he del visto. otro lado y todo eso. O sea, pues Adrián, te están haciendo spoiler de absolutamente todas las Entonces, se supone He que visto todo ya, el hermano, que era uno de los psíquicos fuertes de la zona, pues materializó este monstruo. Los científicos, en cuanto vio que materializó este monstruo y que empezó a destrozarlo todo, intentaron rápidamente apagar las bobinas electromagnéticas para ver si conseguían que desapareciera, que se desmaterializara al quitarle el poder, pero ya el monstruo se había quedado, digamos, en esta dimensión. Se había materializado aquí y sucedió lo mismo, pero con esto en vez de con una puerta dimensional. Claro, es que al final este tipo de historias, el riesgo que tienen de si este proyecto es real o no, nunca lo sabremos, pero tienes el riesgo de que los niños o a quien sea que uses, si lo de los poderes psíquicos es verdad y todo esto, corres un riesgo enorme de que se revele todo el mundo. La cosa es que al final Mute. se supone que ellos les borran estos recuerdos y los dejan por ahí ya como niños que ya está. Como le A ver. pasó a este Albielek. Es que igualmente no me parece la mejor idea del mundo, de no ser demasiado inteligente y viniendo de científicos precisamente, pudiendo dejar a una persona que en teoría te tiene ganas por lo que le estás haciendo, darle poder a la imaginación para imaginar cualquier cosa que dice, a por este, voy a por este, voy a por ti ahora. De ¿Sabes? hecho, Eso no- otro de los Pero- experimentos que hacían era, le daban a estos psíquicos, los conectaban a la silla de Montauk y le daban un pelo de una persona. Y eran capaces con ese pelo de introducirse, digamos, en la mente de la persona a la que pertenecía ese pelo y ver y estar donde estaba esa persona. O sea, literalmente lo- en Stranger Things. Y lo Sí, comprobaron lo vemos perfectamente. en la cámara de agua.
Hostia. Hostia, lo de luego ya borrarles la memoria y soltarlos, en teoría los poderes siguen latentes, ¿no? O sea, si no sé si les pueden volver o los recuerdos, imagino que sí, pero los Pero poderes y eso. los poderes, si tú no sabes que lo tienes, nunca te va a poner a intentar materializar algo, ¿sabes? No, sé, a mí no se me ocurre. Entonces, al final, si a ti te borran esa memoria, pues no van nunca a utilizar esos poderes. A no ser que. A no ser que haya un evento, como le pasó al Bielek, que viendo una película se le despertó. Entonces digo, ostras, ahí he estado yo, esto me suena a mí, esto lo he hecho yo he estado trabajando ese experimento. Y ahí es donde se le despierta todo esto. Hostia, es que es interesante, ¿eh? O sea, es muy flipante que estas historias. No sé, o sea, si al final han hecho una serie que parece un documental. O sea, parece un documental. Han sido muy fieles. Inspirado en, ¿no? Porque yo estaba escuchando la historia del señor este que materializa el Demogorgon. Y es que literalmente es una de las temporadas de Stranger Things. No sé si la tercera, la cuarta o una cosa de esas, pero. ¿Tiene más spoiler? Adrián, salió hace un Ya año. han pasado tantos años que ya eso no se considera Tienes spoiler. que ver, o sea, no se considera spoiler. Como el Y Titanic. bueno, y como no podía ser de otra forma, como ya hemos dicho antes, Como el Titanic, dice. Montauk engloba todas las conspiraciones posibles, y una de las teorías más locas es la que crea otro autor con otro libro. El autor se llama Michael Madville y saca un libro que se llama Montauk The Alien Connection, ¿vale? Es decir, la conexión con los aliens. Y es que, según este autor, otra de las, digamos, de las ramas que investigaban, fotito, otra de las ramas que investigaban aquí dentro era la conexión con aliens, es decir, el contacto con seres extraterrestres o incluso seres de otras dimensiones. Y que con estas puertas dimensionales y con esta super antena consiguieron hacer llamada y conectar con seres de otros planetas, incluso muchos vecinos de la zona reportan luces y fenómenos extraños relacionados con el fenómeno ovni. Incluso este autor, Michael Madville, perdón, da como varios datos que podrían afirmar la existencia de que ha habido conexión con extraterrestres, como es, por ejemplo, la tecnología tan avanzada que estaban utilizando, que no se conocía hasta el momento para otros usos, y que ahí dentro tuvieran esa tecnología tan potente y tan avanzada, les da a pensar que podía haber sido también traída desde otras dimensiones, desde otros planetas. Aparte, como ya digo, de todas los reportes de vecinos de fogonazos y luces extrañas y fenómenos un poco inexplicables, así como una gran cantidad entre los años 40 y 80 de desapariciones, tanto de adultos como de niños, que alegan que podían ser abducciones, aparte de utilización para estos experimentos. Entonces, pues, como no, Montauk también tiene su parte de Hostia, ovnis. es que hay algún tema paranormal, misterioso que no toque estos señores. O sea, hay fantasmas también ahí. De hecho, Olbielek dice que es normal que ni el gobierno de Estados Unidos ni nada se haya esforzado en desmentirle todas sus historias, porque dice que la historia es tan loca y tan, Que nadie se la va a creer, ¿no? tan importante que van a decir simplemente, este está loco. Es muy Entonces flipante. no se preocupan en hacer nada en su contra, La historia digamos. del chalao. Es que es literalmente, o sea, cuentas una detrás de otra, lo único que parece, o sea, solo falta que aquí venga el señor de la calabaza de Halloween encima de un caballo y salga dentro del laboratorio ese también, porque es que, o sea, toca todos los palos, tío. Pues sí. Y bueno, ahora vamos ya a pasar a profundizar un poco en la vida de estas dos figuras claves que hemos nombrado varias veces durante toda la historia, que son Olbielek y Preston Nichols, que digamos que son las dos personas que desenmascaran este tema, porque antes de esto no existía este tema. Es decir, lo conocerían los vecinos cercanos de la zona de Long Island y demás, pero tampoco como un super proyecto secreto, sino como algo militar que había ahí y que estaba ultra protegido, pero tampoco
tampoco mucho más. Entonces, vamos a hablar primero de Olbielek, como he dicho, que es la figura más conocida de esta historia porque es el que lleva digamos, la saca a la luz en los años 80, en el año 80 y poco, no sé si en el 80 exactamente o por ahí cercano. Y aquí es donde empieza a explicar que fue parte del experimento Filadelfia. Explica todo lo que hemos hablado antes, ya no tengo que explicarlo de nuevo. En una de las entrevistas nombra su viaje al futuro que hemos explicado, al año 1137, y que cuando vuelve es cuando empieza ya a borrarle su memoria y demás para liberar los demás, porque ya lo habían utilizado para los experimentos que necesitaban. Entonces, a partir de aquí es donde empiezan a borrarle hasta que un evento fortuito de ver esta película le despierta de nuevo la memoria. Desde entonces, pues ha estado llevando a cabo muchísimas entrevistas, muchas conferencias, ha tenido muchos miles de seguidores, ha tenido conferencias muy, muy multitudinarias. Y también todo después, como es normal, todos sus relatos han sido el ojo de muchas críticas, porque al final pues es algo que se escapa mucho de los límites de lo que la gente podía llegar a imaginarse. Y bueno, pues como toda conspiración, tiene la gente que lo apoya, sus seguidores y sus detractores. Así que este personaje, que es uno de los más importantes, pues vamos, ya hemos comentado un poco toda su historia, tampoco vamos a profundizar mucho más. Quien quiera profundizar puede buscar. Y después, pues, Preston Nichols, que sería el otro gran personaje de la historia, que es el autor del libro que hemos puesto antes. Ah, bueno, se me ha pasado comentar una cosita, que la tenemos ahí en la foto 8 y la foto 7 y 8, si las puedes poner las dos juntas, estaría genial. Trabaja, Adrián. Porque cuando hemos hablado del monstruo de Montauk, para alimentar todavía un poco más, si cabe, las especulaciones, a orillas de la zona de Montauk, allí en Long Island, apareció este ser que va a poner ahora mismo Adrián ahí en las imágenes. Correcto. Y es un ser que en la primera foto que tú ves de él, tú dices, ¿qué coño es esto? ¿Vale? Porque es como un cuerpo de mamífero, con garras, con un pico, y tú dices, ¿de dónde ha salido este bicho? ¿Sabe qué es? Obviamente en su momento levantó muchísimo revuelo. Esto apareció en el 2008, de hecho, que por eso se seguía especulando en que las investigaciones en el subterráneo continuaron haciéndose después de conseguir neutralizar, digamos, al monstruo de Montauk. Y este que podría ser una de las criaturas que simplemente escapó de ahí y apareció muerta. Pero, como podemos ver ahora en la siguiente foto que nos va a poner Adrián, Es verdad. una de las posibles explicaciones de lo que es este bicho es lo que vamos a ver ahora. Ahí está, arreglado. A ver. Esto aquí. La foto no 8. Sí, la tengo. No me ha dejado descargarla. Tengo que cambiarla directamente de aquí. Es que no me ha dejado descargarla. Esto por aquí. Cambiamos. O sea, esto parece una especie de... ¡Hala, qué bonito! Y lo que se sospecha que puede ser es un mapache que se ahogó en el mar. Ya sabemos que los cuerpos cuando se ahogan suelen hincharse. Había perdido ya lo que es todo el pelo. Y la cara, pues parece encajar con la forma digamos, de la calavera de un mapache, y simplemente lo que le faltaría es un colmillo de la parte de arriba que se le habría desprendido, que por eso parece que tiene como una especie de pico, pero sin dientes. Sí, además tiene un agujero ahí. Sí. Exacto, y las patas, pues bueno, los deditos de los mapaches y demás, pues coincide bastante también con las patas del animal y demás. Por lo tanto, lo más probable es que sea un mapache, pero claro, la especulación principal ya eso no se lo quita nadie a los conspiradores que era un monstruo de Montauk. Es que visto así parece una especie de ornitorrinco diferente, porque lo ves que la cabeza parece un ave que ha perdido las plumas o algo así, pero luego lo ves y ves claramente ahí un pico, pero debajo tiene... O si quieres la imagen anterior que se ve mejor. Correcto, dale uno para atrás. Yo hace poco
hace poco no, hace 2 días me saltó un vídeo en Caos. TikTok que literalmente era cómo se ven los animales sin pelo. O sea, los osos, el mapache, una gallina, un tal. Literalmente se vio un mapache y tú lo ves sin pelo y no dices que es un mapache. O sea, no sé si puedo encontrar una... Mira. He encontrado una foto de un mapache sin pelo. O sea, tú esto... A ver si puedo... Porque aquí como no soy el jefe, no sé si puedo. Dale, Adrián, a mi pantalla. ¿Y cuál es la tuya exactamente? Ahí abajo a la izquierda lo tienes que tener. Vale, lo tengo. Mirar esto. ¿Vosotros esto diríais que es un mapache? No, parece un roedor, simplemente. Sin ver que es un... O sea, sin ver que es esto... O sea, tú esto no dirías que es lo mismo que esto. Realmente, si lo ves sin pelo. ¿Por qué me saltó este vídeo? No lo preguntéis. No sé por qué me saltó el TikTok un vídeo de un mapache sin pelo. Pero... ¿Por qué lo viste? Me lo preguntamos todavía. Pero así es. Mira, otro pelo. O sea, mira esta rata. Mira esta rata de cloaca. Mira esto. ¿Ratra? Mira esto. Esta rata de Ratra. cloaca. O sea, literalmente no dirías en la vida que es un mapache. Y hay algunos mapaches que no tienen pelo, que tienen alopecia. Y parece un gato, tío. Parece un gato, no parece un mapache. Pero claro, le ves las patitas y ya ves que no es un... Y mira esto. Esto es un oso, ¿eh? Esto es un sí. oso. Esto es un puto oso. Es que esto es lo que me saltó seguramente. Pero sí. Se parece a mí al levantarme, tío. Mira, el erizo, ¿Por qué vi esto? Pues no me preguntéis, o sea... No, mira el preguntamos oso, por qué te Mira, señor Miyagi. El señor Miyagi tal cual. Una cacatúa. A ver dónde estaba... Había ¿No hay otro capibara? Había otro que me impacta. El capibara no tiene... El chimpancé, tío. El chimpancé está cuadradísimo, loco. Mira qué brazotes. Mira qué deltoides, chaval. Ve tú y llámale calvo al chimpancé. Hostia puta, No sé. Esto, ¿cómo se llamaba? Los caballos también daban mucha impresión de ver. Mira el león. El león parece un gatito. Adrián, no sabía que salías aquí. Gilipollas. Estaba mirando alguno que saliese para decir eso. Llevaba el chiste guardado hace tiempo. Mira el oso, tío. El oso parece una especie de hombre lobo, ¿no? Raro, extraño. Entonces, claro, tú ves esto, te lo encuentras esto en mitad de... El oso parece cualquier madrileño que sale en la ruta del bacalao, tío. Tú, este oso, te lo encuentras en mitad de una playa, así sin pelo, y dices, esto es un experimento de la URSS, de la Unión Soviética, Dice, claro, es que encima el mapache se viene a ahogar ahí enfrente de Montauk, pues claro, los conspiranoicos están súper felices, tío, con ese hallazgo. También sabemos que en Estados Unidos hay un montón de mapaches. O sea, tú te ves esto y piensas que es una especie de alienígena, ¿sabes? O sea, es una locura. En fin, pues bueno, eso nos hemos saltado porque se me había pasado comentarlo. Y bueno, pues Preston Nichols, como estábamos hablando, que era el otro personaje importante, que fue el autor de este libro, que es un libro bastante, por lo que dicen, bastante cortito. Por si alguien se lo quiere buscar, está también traducido al español y demás. Sí dicen que es un poco técnico en algunas partes, porque al igual que Orbielek, Preston Nichols también es ingeniero y utiliza muchas veces un lenguaje y una jerga bastante compleja en ese aspecto, pero bueno, que por lo tanto, por lo visto, el libro es bastante interesante. Nichols también afirma haber trabajado directamente en la base y haber sido partícipe en varios de estos experimentos, y los nombra también en muchas conferencias que ha dado. Y su relato sobre todos los avances tecnológicos para el control mental, manipulación del tiempo, estos viajes interdimensionales y demás, son considerados como mucho como el núcleo de todo el proyecto Montauk. También, sin embargo, pues estas declaraciones han sido muy cuestionadas, ha tenido en algunas ocasiones, digamos que algunas informaciones que no eran del todo igual que las que había dado antes, pero en general sus detractores sobre todo lo que alegan es que todo esto ha sido una invención para un libro de ciencia ficción, y él dice que sí, que su libro es de ciencia pero sin ficción. Entonces, pues bueno, esto es la lucha entre realidad o ficción. Y ya por último, pues por nombrar un poquito todo lo que culturalmente el proyecto Montauk ha aportado, ¿vale? Aunque ya te digo, me extraña que
que sea tan poco conocido, sobre todo a lo mejor por aquí, por España y por Estados Unidos quizás lo sea bastante más. Yo no lo conocía, la verdad, hasta que lo Yo, dijiste tú. yo O muy sea, poco, yo el tenía proyecto idea, Filadelfia, pero sí que el experimento Filadelfia sí que es bastante conocido Sí. por esta zona, pero el proyecto Montauk no lo había escuchado en la vida, que para el que no lo sepa, pues se escribe Montauk, ¿no? Para Sí. el que no sea inglés como esta gente de aquí. Yo os he escuchado arrancar y digo, proyecto Montauk, y digo, ¿me he equivocado de programa o cómo está el asunto? Malditos ingleses. Y entonces, pues eso, ha dejado una huella cultural bastante grande. La principal es la serie de Stranger Things, como ya hemos estado viendo, que se estrena en 2016. Y prácticamente la serie de Stranger Things cuenta la historia al completo. Obviamente le mete una trama que tiene que tener aparte, pero lo que es la rama principal, digamos, de la historia, la sigue prácticamente al pie de la letra. De ahí, como hemos dicho antes, que la serie incluso fuera a llamarse Montauk. Pero ya no solo eso, sino que además lo diré, ha creado también mucha influencia en algunos videojuegos. Yo no los conozco porque ya no soy mucho del mundo de los videojuegos, pero hay un videojuego que se llama Control, que salió en el 2019, y otro que se llama The Secret World, que salió en el 2012, y que por lo visto está muy, muy, muy inspirado también en todas las leyendas de Montauk, ¿vale? Yo no, ya te digo, no los conozco y Lo no... conocía y Jairo y Luis, no sé por qué te sale Luis a ti también. Perdón. Lo habías cambiado antes y te vuelve a salir como eso. Yo ya no toco nada, tío, ya no toco nada. Y claro, por ejemplo, en el videojuego este de Control que hablan, los jugadores lo que hacen es explorar como una especie de edificio gubernamental donde se crean rupturas espaciotemporales. Es decir, que está bastante Correcto. inspirado también en esto. Y ya por último, pues eso, en libros, que también ha marcado mucho la literatura, como es el proyecto Montauk Experiments in Time, que es el último este que hemos sacado, de Preston Nichols, o el de Alien Connection, que hemos hablado ahora por último. Y bueno, pues más o menos aquí finaliza ya mi exposición. Y ya os digo, el tema se iba ampliando cada vez que mirabas algo, o sea, es infinito, tiene muchísimo más que investigar, pero bueno, yo creo que hemos hecho un buen resumen, un buen paso por todo lo central del tema, y ya quien le haya interesado y quien quiera puede ponerse a profundizar más, y yo desde que lo he leído, voy a volverme a ver la serie de Stranger Things desde el principio, también. porque ahora quiero verla teniendo en cuenta esto, tío. Se va a tener muchísimas referencias. Es que viendo lo que has contado, o sea, están basados completamente en Sí. esto. O sea, están completamente basados en esta historia. En lo De que hecho- contaron estos dos ingenieros. Toda la historia, tal. Evidentemente, haciéndolo mucho más cineasta, mucho más Netflix, pero prácticamente basándose al pie de la letra en toda esta investigación para darle forma a la serie. Digamos que aprovecharon y usaron lo que se sabía o que se decía de este proyecto para mezclarlo con la ficción que ellos querían y poder sacar lo que han sacado, que es en Stranger Things. Correcto. Y temporada a temporada, ¿no? Como ampliando la información que iba diciendo esta gente. Es como si cogieran las declaraciones, los libros, lo que hicieran estos dos señores y decir, vale, vamos a estructurar esto en 5 episodios, evidentemente añadiéndole algo más, pero vamos a estructurar esto en 5 temporadas como base, porque es muy buena la base, y a partir de ahí vamos a ver, que no me extrañaría que en la última temporada, que va a salir dentro de un año creo, metiese lo del viaje al futuro, 2137, ver un futuro distópico gobernado por la IA o alguna historia de esas, ¿sabes? En plan, un viaje así timidín al futuro, ver eso y volver al pasado. Porque al final la serie está basada en los 80. Está basada también en los 80, que es donde está basada toda esta Claro, historia. en los 80 se supone que es cuando sucede, digamos, el evento este que destroza todo. Entonces ahí es cuando se liberan, y por eso a lo mejor 11 pues aparece como perdida por ahí por el bosque, que la encuentran los niños y demás, porque al final es como que consigue escapar del laboratorio, Sí, del porque laboratorio. se produce este caos dentro, ¿sabes? Entonces es como que todo esto está relacionado.
o sea, una vez que hemos escuchado esta historia, no me extrañaría absolutamente nada que llegase la quinta o no sé, sexta temporada y pasase esto que estamos hablando, de que 11 o alguno de ellos viaje al futuro, 2100 y pico, y vea un futuro rollo Mad Max gobernado por IA, donde esto es un caos y tenemos que salvarlo destruyendo a yo que sé qué. Sería Momento interesantísimo, caliqueño. me fliparía. Podría Y ahí se ser, acaba la serie. podría ser que fuese así, ¿eh? O sea, no tiene ningún. No tiene ningún. Hombre, si están siguiendo tanto al pie de la letra, deberían seguir un poco también todavía esto, si se supone. El viaje Vaya al futuro. que le hayan dado el final ya que quieran de otra forma, como para cerrar el proyecto Montauk, pues Sí, para que sea un poco diferente. Para que sea un poco diferente, que no sea exactamente todo igual. Porque si es exactamente todo igual, pues queda feo, ¿no? O que incluso que no les case esta parte de la historia en el guión. Porque al final también están virando hacia un lado que no parece ser el mismo que la historia sí, principal. ahí se han centrado más un poco en los Montauk Boys, como lo llamaban, a los niños de Montauk, que eran con los que experimentaban y se han quedado, digamos, en esa parte y por ahí han seguido el hilo. Sí, en los conflictos que hay Correcto. dentro de esto y todo eso. Entonces, parece ser que es algo así. Así es. De hecho, lo he escuchado en otros podcasts, en una entrevista que le hacen a dos actores, ahora no recuerdo quiénes son exactamente, pero son de los adultos, creo que es el del protagonista adulto, que no me sale ahora mismo el nombre. Y otro más, que le preguntan en una rueda de prensa qué piensan ellos de que la serie Stranger Things esté basada en hechos reales, entre comillas. Y responden que dice que realmente no le extraña nada y que muchas veces la realidad supera la ficción y que en Estados Unidos ya se ha comprobado que se han hecho experimentaciones muy fuertes como Con humanos. con una sociedad como por ejemplo se hizo hace unos años, que la nombran, con personas afroamericanas que hicieron una especie de pruebas con sífilis y cosas así, que lo infectaban y que veían cómo se propagaba y que les daba exactamente igual. Es decir, que los gobiernos han llegado a hacer verdaderas burradas y que no tiene por qué extrañarle que fueran capaces de hacer esto como lo cuenta, digamos, la historia. Con niños. Sí. Podría ser perfectamente. O sea, Y más por la descripción, niños en teoría que no tienen familias. sí, al final niños huérfanos que nadie los va a reclamar, ¿no? Entre comillas, evidentemente esto es una barbaridad dicha así, Sí. pero que nadie los va a reclamar, que nadie los va a buscar y como son perdidos, pues eso, bueno, pasa en muchas películas, que desaparecen vagabundos, ¿no? Personas que Ahí están está. en la calle y como nadie los va a reclamar, pues se hacen, que vagabundos es una palabra horrible, pero bueno, Homeless. sí, sin casa, ¿no? Personas que están en la calle, personas que pues no tienen familia o se han quedado por X motivos, drogadicciones y demás, sin familia, sin casa, sin dinero, absolutamente sin vida, ¿no? Prácticamente. Entonces buscan a este tipo de personas alejadas de la sociedad para que nadie les eche de menos y entonces pues hacer estos experimentos sin que nadie se dé cuenta. Pero al final siempre sale a la luz por X o por Y, con lo cual lo acaban desmintiendo por X o por Y y ya está. Que el experimento existió, yo creo que es prácticamente innegable. Que ahí se hizo experimentos con esta gente, yo creo que prácticamente es innegable. Que fuera ya al nivel de esta gente, igual es un poquito cine, un poquito invent, de decir, vale, voy a vivir de esto toda mi vida. Y a cada uno que coja esto que quiera, la conclusión que quiera. Evidentemente nosotros no sacamos ese tipo de conclusiones y si las sacamos a título personal. Pero yo diría que es un poquito de todo, ¿no? Un poquito de exageración, un poquito de verdad, un poquito como todas las buenas historias tienen una gran parte de verdad y una gran parte de invent. ¿Qué opináis el resto? Que siempre tiene su toque de ficción, pero al final me sorprende cómo Hay está muchos detalles, eso hay ahí. muchos detalles que dices, es que es difícil que todo cuadre. O este tío es un cineasta de manual, o es difícil que todo cuadre. Muy difícil que todo cuadre. Por arriba, ¿qué opináis? Dale, Jairo, que yo soy el
A ver, es como lo que dices, todas las historias tienen un poco de todo y al final quieras o no, aunque fuera verdad, siempre se va a exagerar algo. Entonces, Sí, al final siempre hay un... O sea, hasta incluso en las historias que tú cuentas reales, acabas el teléfono roto, acaba exagerando las cosas. Acaba, pues, lo que antes era grande al final de conversación a conversación es enorme. Lo que antes era 10 kilómetros acaban siendo 20, lo que eran 20 acaban siendo 50, lo que eran 50 acaban siendo 600. Lo que en el barco de Filadelfia desapareció por una nube, acabó desapareciendo y teletransportándose. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ojalá tener una máquina del tiempo y saber si todas estas cosas son reales o no, ¿no? Yo creo que si tuviera una máquina del tiempo, lo primero que haría, hay una película sobre esto, es Sí. viajar al año 0 y ver si Jesucristo existió. O sea, creo que sería lo primero que haría, ¿eh? Ver allí, viajar allí, ver ese mito. O sea, al final Lo es que no sé cómo te quedan dudas de eso. O sea, Habiendo hecho un programa de la Sábana Santa, tío. no solo que No puedo decir existió, nada. sino que ver, o sea, que existió está prácticamente probado, ¿no? Pero ver con mis propios ojos el tema de la resurrección, ¿no? De ver qué cojones pasó en ese momento. ¿Qué cojones pasó en ese momento? Si es verdad, si es mentira. Hay una película sobre ello. No me acuerdo cómo se llama, pero es... En su día la vi y me pareció buena, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, yo también lo he visto. Que es un tío que descubre los viajes en el tiempo y acaba viajando y descubren en la cámara donde estaba Jesucristo una cámara de no sé cuántos años Que era suyo, sí. que era suya. Y al final, pues eso. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo más o vamos... Nada, yo vamos a comentar, como he dicho antes, que animo a la gente que le haya gustado el tema y que sea aficionada de Stranger Things, que profundice un poco, que se mire que hay vídeos de 2 horas en YouTube de conferencias de este señor. Sí es verdad que están subtitulados en inglés, por lo tanto no hay que tener tanto listening, pero puedes ir leyéndolo y si tienes un nivel de inglés aceptable lo vas a poder seguir, sino como ya digo, utilizando los subtítulos automáticos de YouTube. Y que, bueno, cuenta la historia, ves a la persona, que también eso pues es interesante. Y en fin, que yo, como ya he dicho, me parece que toda la historia es muy interesante. La veo demasiado ficción en muchas cosas, pero al final yo siempre pienso que hay cientos de cosas que se nos escapan de nuestra comprensión. Entonces, pues, no descarto que pueda haber algo, quizás no tan exagerado, o quizás más exagerado de lo que creemos. Y al fin y al cabo, pues, bueno, como toda conspiración o como toda historia sobre conspiración, existen ahí muchas posibilidades. Y tiene su toquecillo, toquecillo de misterio. La verdad es que esta historia reúne absolutamente todos los detalles misteriosos, paranormales que se puedan pedir, ¿eh? O sea, y es una pena que no se conozca más, al menos en España, ¿no? Porque, ya te digo, yo hasta que no lo has comentado tú, yo no lo conocía. Conocía el caso Filadelfia, pero ya está, hasta ahí. Pero toda esta historia me ha parecido muy buena, la verdad. No sé si queréis comentar algo más o le damos finiquitación a este programa. Yo me he quedado bien. Listo. Yo me he quedado bien. Porque después de comer. ¿Quieres algo más de comer? No, yo me he quedado bien. Hasta aquí. Bueno, chicos, despido yo, Adrián, o despidas tú. Despide tú. Ya que has llegado, yo he hecho el inicio hasta el final. Te he cubierto las espaldas. Bueno, gente, gracias por estar aquí. Yo, antes de acabar, quería pegar un par de palos, ¿vale? Porque quería hacerlo al inicio, pero no he estado. Ya he liado. Entonces es momento de pegar palos. Porque, como habréis visto, evidentemente esta semana solo hemos colgado un vídeo, ¿vale? Solo tenemos este programa. El martes no hubo programa. El martes teníamos un invitado. Quita la música, Adrián, por favor. Voy, perdón. Que me voy a poner serio. Ya está. Y la música de Stranger Things no ayuda. El martes teníamos un invitado que tenemos cerrado desde hace mes y pico, porque para los que no lo sepáis, nosotros trabajamos con una agenda bastante cerrada. Somos pequeños, pero trabajamos con
una agenda bastante apretada, por no decirlo de alguna forma, de que prácticamente todo el mes de diciembre lo teníamos cerrado, todo el mes de noviembre lo teníamos cerrado, ahora tenemos cerrado ya prácticamente algún programa bueno, diciembre está cerrado y ya tenemos algún programa de enero ya cerrado, tenemos el especial Navidad cerrado, o sea, tenemos muchas cosas, porque al final trabajamos para ello, trabajamos para intentar traeros el mejor material y de la mejor calidad posible. Entonces, hablamos con los invitados, pues 2-3 semanas vista, cerramos un programa, cerramos una fecha y a partir de ahí pues empezamos a trabajar sobre ese programa, empezamos a informarnos sobre el invitado, empezamos a hacer pues una pequeña investigación sobre qué preguntarle, qué no preguntarle, quién va a venir, quién no va a venir, qué perfiles dentro del programa son adecuados y aptos para ese invitado, porque al final pues todos no podemos estar en todos los programas y pues por ejemplo hay personas que están, como Jairo, más enfocadas al tema de misterio, Japón y demás. Hay temas como Kansas, que está más enfocado a ufología, temas de conspiraciones y demás. Y tenemos muchos perfiles en el programa. Con lo cual, intentamos cuadrar y ordenar todo esto. Cuando tú a una persona que has quedado para un día, le hablas 3 días antes y no te contesta, le hablas 2 días antes y no te contesta, y te contesta esa misma noche, ay, es que no puedo al final, pues me parece bastante falta de respeto hacia nuestro trabajo. Porque aquí la gente curra mucho, no solo a nivel personal en el programa, de que cada uno tenemos nuestros trabajos, cada uno tenemos nuestra vida, sino que dentro del programa también curramos mucho. Entonces, hacer eso me parece una falta de respeto hacia el programa. Porque yo sé que si en vez de 200 seguidores tuviéramos 200.000, no habría problema de que estas personas viniesen al programa. ¿Por qué digo esto? Porque no ha sido solo una. Una es la última, que ya decidimos hacerlo público porque ya estamos hasta las narices de que la gente pues, nos deje colgados. Pero han habido más casos. Han habido más casos de gente que hemos quedado con ellos, no dan señales de vida, hasta que llega la semana del programa y nos toca improvisar. Entonces, desde el programa, el martes decidimos de que ya estamos hasta las narices de que nos dejen colgados y no hay programa, para ver si así la siguiente gente que vaya a venir pues se lo toma un poquito más en serio y valora nuestro trabajo, porque tengo clarísimo que si fuésemos mucho más grandes no faltaría nadie. No faltaría nadie porque verían un foco de exposición y dirían, vamos a ir porque esto nos va a traer más gente a nuestro programa. Pero como no es así, pues nos toman como el pito el sereno y la verdad es que me cabreé bastante y estaba Y bastante además, caliente. por aportar, curiosamente, siempre que ha pasado esto, ha sido siempre normalmente con gente como desconocida y pequeña, que creo que son los que menos valoran el trabajo de las personas, porque la gente que son más grandes y más importantes, que han venido aquí increíbles, lo valoran muchísimo el trabajo de las personas y no te fallan ni de coña, teniendo Hombre, una agenda súper apretada y demás. para mí que José Manuel haya venido 2 veces y no haya fallado ni una vez y luego personas desconocidas nos dejen de lado, o sea, me parece, la verdad es que me parece una falta de respeto y ya está, y hasta ahí, no le voy a dar más vueltas, no me voy a cabrear más por esto, porque al final es un programa de entretenimiento y ya intentamos entretener y contar historias buenas y ya está. A partir de ahí, el martes que viene hay programa, el martes que viene este de aquí, Luismi. Vale, Viene digo yo. Laura y viene Laura de nuevo. Por hacer un poco de spoiler, Luismi y Laura fueron al Monasterio del Diablo. Tenemos Pedrito. documento gráfico, tenemos vídeo, Entonces vienen los dos a contarnos un poco su experiencia, a contarnos qué vivió Laura allí, qué vio, qué escuchó, qué sentimientos tuvo. Y nada, el martes por fin dice Muy por el chat. potente, ¿eh? Os recomiendo que estéis porque es muy Empieza potente. bien diciembre. Una investigación con Laura es otro rollo. Entonces tendremos a Laura. Ya os adelanto que Laura va a venir más veces al programa. Es una persona que a mí personalmente lo que transmite me encanta. La sensibilidad que tiene para tratar estos temas me parece flipante. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, Laura va a volver, Lorena va a volver y vamos a contar, que es la siguiente parte de lo del invitado de este martes, que al final vamos a ser más selectivos con los invitados que traemos, vamos a ser más selectivos, no vamos a traer aquí a cualquier persona que pues
medio nos guste, sino que vamos a, antes de traer a alguien, vamos a hacer una investigación detrás y a partir de ahí ver quién viene y quién no, porque creo que nos lo merecemos. Creo que después del trabajo que estamos haciendo y la calidad de contenido que estamos aportando, creo que merecemos ese respeto, ¿no? Y yo con esto finalizo. No sé si queréis aportar algo al tema. Si no, nos vamos. Adrián, dale a la outro. Nos vemos el martes a las 6 de la tarde, como siempre. Que tengáis un buen fin de semana, un feliz día de la Constitución mañana y nos vemos, gente. Hostia, ¿verdad? Bye, bye. Saludos, adiós. Y hasta otro ratito. Chao. Chao.